Bienvenido a Les Leja, una voz hebrea con la que el Eterno llamó a nuestro padre Abraham a comenzar un viaje. Un viaje que en su exégesis gramatical quiere decir sal para ti mismo, sal hacia adentro, sal para que te conozcas. En ese camino nos vamos a dar cuenta que el Eterno no se apartó de nosotros. Nosotros nos hemos apartado de Él. Nos apartaron nuestras culturas, nuestros argumentos y nuestra propia justicia. Nadie tenga una opinión de sí mismo mayor que la que debe tener. Seamos humildes, aprendamos del Eterno, volvamos a los caminos, preguntemos por la senda antigua y andemos por ella. Muchísimas gracias, bienvenido a mi casa digital, a la que usted accede a través de su dispositivo móvil, en otra noche más de Shabbat, estudiando Torah, estudiando la palabra del Eterno para desmitificar todas las mentiras heredadas y conocer la verdad sobre las Escrituras, sobre el carácter de Dios y su moral. Esta vez con una nueva serie, La maldición de la ley. Entendamos al apóstol Pablo en su contexto. La maldición de la ley. Esto no se enseña en instituto bíblico, esto no está dentro de la doctrina del reemplazo, esto no está dentro de la doctrina de los dos pactos, esto no está dentro de la doctrina de las dispensaciones. Esto se lo tiene que revelar el Eterno, para que usted entienda lo que es maldición, cuál es la maldición de la ley y quiénes están bajo la maldición de la ley y por qué. Comencemos. Yo quiero leerle una serie de versículos para que usted entienda en la confusión en la que viven casi todas las iglesias evangélicas. Yo no conozco ninguna que no vivan en esta confusión. ¿Por qué? Porque ellos tienen una doctrina que se ha denominado la doctrina del reemplazo, que quiere decir que Dios desechó a Israel por su pecado y que ahora todo el que acepta a Jesucristo como su Señor y su Salvador le es dado ser llamado hijo de Dios y descendiente de Abraham, no por voluntad de varón, sino por fe. Y en ese principio, ellos aceptan a Jesucristo, se acercan a Abraham, pero no a las promesas, no al pacto y no a nuestra herencia, no a nuestras raíces, sino se hacen una doctrina ellos mismos, la doctrina de la gracia, una doctrina sin religión, apegada a la Biblia, sino una doctrina que salió de Roma con Martín Lutero. Cuando los protestantes, la iglesia evangélica protestó, Martín Lutero protestó contra la venta de indulgencias, salieron de allí y empezaron a crear todas estas doctrinas. Lamentablemente, como esto no se enseña en los institutos bíblicos, lo digo yo porque estudié con los pentecostales, con los metodistas y con los pinos nuevos. Las otras denominaciones, las otras sectas, yo no puedo juzgar su doctrina. Sé que los testigos de Jehová tienen un problema muy serio con la persona de Jesucristo, no saben quién es. Sé que los adventistas del séptimo día, que son personas excelentes, su religión está basada en una cantidad de profecías erróneas que nunca se cumplieron de la venida de Cristo. No sé si alguien lo ha corregido, lo ha reconocido. Los mormones por ahí creo que se bautizan por los muertos y tienen una serie de prácticas extrañas. Yo no puedo hablar con certeza, pero los pentecostales serví en la iglesia pentecostal como líder, serví en la iglesia metodista como líder. Y estudié con algunas personas de los pinos nuevos, más de una persona. Cuando digo estudié, quiero decir que ellos me compartieron su doctrina, yo la mía, y teníamos ese tipo de relación. Y le puedo decir que están en una contradicción enorme. Sus doctrinas no se corresponden con la Escritura de principio a fin. Para poder corroborar esas doctrinas y para poder hacerlas válidas, ellos tienen la doctrina del reemplazo, que quiere decir que el Antiguo Testamento pasó y ahora ellos están en el Nuevo. El antiguo no es para ellos, ya está cumplido, Cristo lo cumplió, sin importar la cantidad de promesas que están allí para el mundo por venir, que las estudiamos en Apocalipsis, que no se han cumplido, sin contar que dice el Antiguo Testamento en Jeremías y en Ezequiel, que iremos de Shabbat en Shabbat, que iremos de Sukkot en Sukkot, de luna nueva en luna nueva, adorar a Jerusalén cuando haya cielo nuevo y tierra nueva, cosas que no se han cumplido, a pesar de que todas las explicaciones de lo que nos narra Apocalipsis están en el Antiguo Testamento. Eso lo comprobamos cuando dimos la serie Apocalipsis, un libro fácil de entender. Ellos entienden que ya pasó porque hay cosas allí que ellos no pueden explicar en sus doctrinas. Y bajo estos principios que tienen 400 años, ahora todo el que se acerca al Shabbat, todo el que se acerca a los 10 mandamientos, todo el que se acerca al Eterno, entendiendo que nuestra religión es importada de Israel, no es occidental, no es grecorromana, algunos le están llamando maldición. Están malditos y están malditos. Entonces me cansé de ver algunos evangeliquitos. Yo digo evangeliquitos porque son chiquitos. Si fueran evangélicos por lo menos y supieran lo que son buenas noticias, estudiaran
Y si no están de acuerdo con alguien, pues no comparten con esa persona, pero no le llaman maldición, no lo maldicen. Entonces hay que ser bien chiquito como persona, bien poquita cosa, para maldecir a alguien desde la ignorancia. ¿Okay? Por eso digo, evangeliquito chiquito. Están maldiciendo a los hermanos, poniéndolo en maldición, en temor, por no entender lo que es la maldición de la ley. Yo quiero que usted vaya conmigo a Gálatas 3:10. Gálatas 3:10. La epístola, la carta a los Gálatas 3:10. Venga conmigo y vamos a leer una serie de versículos para que usted entienda el nivel de confusión en el que están estas doctrinas evangélicas. Doctrinas que se enseñan en los institutos bíblicos y doctrinas que ellos necesitan para llamarse pastores y tener credenciales. Esto no es un ataque a la iglesia evangélica, para nada. Si usted siente que esto es un ataque, usted no es solo ignorante, sino usted es un tonto, porque yo lo que le estoy es abriendo los ojos. Es como alguien que se está tomando un veneno y usted le da un manotazo en el vaso, le dice, no bebas eso que te va a hacer daño. Y él te dice, déjame, me estás atacando, me diste un golpe en la mano. Claro, porque te estás tomando un veneno. El daño puede ser mayor. Yo no estoy atacando a la iglesia evangélica. Yo estoy sacándolos de un error muy grave en el que ellos se han puesto, que además los lleva a maldecir a sus propios hermanos. Esto no es un ataque. Esto es un auxilio que le estoy prestando. ¿Okay? Gálatas 3:10. Dice así Gálatas 3:10. Preste mucha atención. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Parece que se me acabó la predicación. Parece, porque si esto se interpreta desde las doctrinas evangélicas, pues la ley está bajo maldición, todo el Antiguo Testamento está bajo maldición, los que guardemos cualquier cosa de la ley estamos bajo maldición y no tenemos por qué leer ese libro deberíamos sacarlo de la Biblia, por lo menos en las iglesias evangélicas, y quitarlo porque es un libro que está bajo maldición. Entonces, ¿por qué enseñar para redarguir, para corregir, para instruir en justicia con un libro que enseña maldición? Pero venga conmigo y lea ahora Romanos 12, 13 al 15. La carta de los Romanos 12, 13 al 15. Mire, recuerde lo que acabamos de leer, que todo está bajo maldición en la ley y que Cristo nos redimió de la maldición de la ley y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. No se lo olvide. Vamos a leer ahora Romanos 12, del 13 al 15. Romanos 12, dije Romanos 2. Romanos 2, del 13 al 15. Romanos 2, del 13 al 15. Si ya está allí, voy a leer la carta a los Romanos 2, del 13 al 15. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Bueno, aquí ya tenemos un problema serio. Yo necesito que alguien me explique. Vamos a leer de nuevo Gálatas 3:10. No vaya, yo se lo leo de nuevo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora vamos a leer Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Pero ¿cómo voy a ser hacedor de la ley si la ley está bajo maldición? ¡Wow! Imagínense. ¿Qué pasó? Por fin, ¿la ley está bajo maldición o la ley me justifica si soy hacedor de la ley? ¿Verdad? Bien. Ya que está en Romanos, vaya conmigo a Romanos 3:20. Romanos 3:20. De hecho, si tienen la Biblia abierta va a estar en la misma página. Tienen que pasarla porque el capítulo 3, versículo 20 va a estar en la siguiente página. Y dice así, Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No, pero es que esto está muy difícil. ¿Cómo puede ser que por las obras de la ley nadie va a ser justificado? Si Romanos 2 me dice que no son los oidores de la ley, sino los hacedores de la ley los que se justifican.
Le leo de nuevo, no se preocupe porque esto es una serie, va a tomar tiempo. Le leo de nuevo Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Le leo ahora Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Le leo ahora de nuevo Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en estas cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Se da cuenta del conflicto que se ha creado acá según las doctrinas evangélicas? Yo no, esto está claro para mí y va a estar claro para usted cuando usted termine esta serie. Pero hasta ahora, según las doctrinas de la Iglesia de la Reforma, aquí hay un problema serio, que la ley justifica, que la ley maldice, que la ley no se puede... Bueno, Romanos 7. A ver qué dice Romanos 7:12. Vamos conmigo a Romanos 7:12. Romanos 7:12 dice: de manera que la ley a la verdad es santa. Ay, mi madre. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Oye, pero como una cosa que está bajo maldición, que te maldice, que por la ley es el conocimiento del pecado, ahora es santa, justa y es buena. Y ahí mismo en el versículo 14 del capítulo 7, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Hermano, aquí hay un problema serio. ¿La ley salva o no salva? ¿La ley justifica o no justifica? ¿La ley está bajo maldición o no está bajo maldición? Mire lo que dice Romanos 6:14. Romanos 6:14. Dice de la siguiente manera: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 2:26. Esta es la misma carta. Romanos 2:26. Dice: si pues el incircunciso guardare, el incircunciso es el que no está circuncidado, las ordenanzas de la ley, que guarda la ley, ¿no será su circuncisión como circuncisión? Dice que si el que no está circuncidado guarda la ley, es como si lo estuviera. Y el que físicamente es circunciso, es decir, el que no se circuncidó, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. ¿Usted sabe lo que dice Romanos 2:26? Que si usted no está circuncidado, pero guarda la ley perfectamente, usted condena al que está circuncidado, conoce la ley y no la guarda. Y además, si usted guarda la ley, aunque no esté circuncidado, el guardar la ley le sirve como circuncisión. Levante la mano los que entendieron hasta aquí. Ninguno, ¿verdad? Entonces, porque ustedes todos tienen mentalidad evangélica. Usted no ha entendido Torah. Si usted hasta aquí no ve que esto está claro, que aquí no hay contradicción, si usted ve una contradicción aquí, tengo que decirle lamentablemente que ese es el espíritu de estupor de los institutos bíblicos. Eso es lo que ha enseñado la Iglesia evangélica por 400 años. Confusión. Eso sucede porque hacen una doctrina, toman de cualquier versículo salteado que le convenga para justificar su doctrina. Y cuando usted empieza a buscar otros versículos, no coincide. Hay contradicción. Eso se va a acabar hoy. Venga conmigo a Romanos 4. Romanos 4. Dice: ¿qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Dice que Abraham fue justificado por fe, no por obra. ¿Quiere venir conmigo a Santiago 2, 19, 24? Santiago está al final. Santiago 2, 19, versículo 24. Santiago lo va a encontrar al final. Dice Santiago 2, 19, 24. Dice de la siguiente manera. Santiago 2, 19, 24. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Entonces Abraham, dice Pablo, Abraham no fue justificado por obra. Dice Santiago, no, Abraham sí fue justificado por obra.
Le doy más ejemplos, ya usted está suficientemente confundido. ¿Todavía? Vamos a darle más ejemplos. Hebreos 7, 11 al 12. Hebreos 7, 11 al 12. Vamos al libro de los Hebreos 7, 11 al 12. Usted dirá, José, pero hoy te sentaste a confundirnos. Bueno, vamos a ver qué dice el libro de los Hebreos 7, 11 al 12. Hebreos 7, 11 al 12, dice de la siguiente manera. Hebreos 7, 11 al 12. Si estoy en lo cierto. Hebreos 7, 11 al 12. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levante otro sacerdote según la orden de Malquisedec, y que no fuese llamado según la orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio es necesario que haya cambio de ley. Es decir, al parecer, Hebreos 7, 11 al 12 dice que cambió la ley cuando cambió el sacerdocio. Cuando pasó el sacerdocio de Aarón a Malquisedec, que es Yeshua, Aarón representa el templo, cambió la ley. No sé, cambió la ley. Lo que a mí no me ha podido decir todavía ningún evangélico es cuál fue el cambio de ley. ¿Cuál es la ley nueva? Es la que no me saben decir. Pero vamos a leer Mateo 5, 18, porque aquí dice Hebreos 7, 11 al 12 que la ley cambió. Pero vamos a ver qué dice Mateo 5, 18. Vamos a ver, Mateo 5, 18. Tiene que aprender a buscar en la Biblia así con agilidad. Yo me demoro bastante, no para que ustedes tengan tiempo, es que yo me demoro porque yo no soy bueno buscando en la Biblia. Mateo 5, 18. Dice así. Porque ¿será? Mateo 5, 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, es decir, el cielo y la tierra es el cielo nuevo y la tierra nueva que vendrán. Porque Pedro dijo que todos los elementos descenderían ardiendo en fuego y que el cielo se recogería como un pergamino que se enrolla. Está hablando del final de los tiempos. Mateo 5, 18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que toda se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Pero ¿cómo puede ser posible si ya cambió la ley? ¿Cambió la ley cuando cambió el sacerdocio? Es que Jesucristo nos dijo esto. Este es Yeshua HaMashiach hablando. Nos dijo esto sabiendo que dentro de poco iba a morir en la cruz, iba a cambiar la ley. Y está diciendo que hasta que pase el cielo y la tierra no se quebrará ni una jota ni una tilde de la ley. ¿Usted se imagina? ¡Qué contradicción! Pero no me dice Hebreos 7, 11 al 12 que la ley cambió completamente, que cambiado el sacerdocio, cambiada la ley. ¿Cómo Yeshua me dice que incluso el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no van a pasar? Ciertamente está un poco complicado, al punto que si usted va conmigo a Isaías 66, 22, se va a dar cuenta de algo. Libro de Isaías, Yani siempre me dice que está después o antes de los salmos. ¿Dónde está Yani? Después de los salmos. Después de los salmos. Isaías, capítulo 66, 22. Vamos a ver si ciertamente cambiado el sacerdocio, pues ya se cambió la ley, ¿no? Porque Yeshua dijo que ni una tilde ni una jota se quebraría hasta que toda la ley se cumpla. ¿Ok? Vamos a ver Isaías 66, capítulo 22. Dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago, cielo nuevo y tierra nueva, ese es el mundo por venir, dice Yahweh, permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia, vuestro nombre. Eso es con Israel, ¿eh? Eso no es con Lutero ni con Calvino. Y de mes en mes, eso es Rosh Hodesh, luna nueva, lo que yo les enseñé al grupo. Y de día de reposo en día de reposo, puede ser Shabbat en Shabbat o pueden estar incluidos los restantes días de reposo que son Shabbat Gadol, Shabbat altos, que es el primero y el séptimo de panes sin levadura, que en la fiesta de los tabernáculos también hay Shabbat Gadol, Shabbatón. Vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Es decir, imagínense, si cambió la ley y si cambió el sacerdocio, ¿cómo que ahora estamos en Shabbat? ¿Y cómo que ahora estamos en Rosh Hodesh? Y todo eso bajo la ley, en el mundo por venir, adorando al Señor. Venga conmigo a Zacarías 14, 16. Zacarías 14, 16.
Porque si la ley cambió, esto no tendría sentido. Todo esto sería un sinsentido. Zacarías 14, 16. Zacarías 14, 16 dice de la siguiente manera. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, es decir, la batalla de Armagedón, subirán de año en año para adorar al Rey, Yeshua HaMashiach, mi Rey y su Rey, si usted guarda sus mandamientos. Él dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. A Jehová de los ejércitos, es la imagen visible de Yahweh, a celebrar la fiesta de los tabernáculos, Sukkot. Y acontecerá que de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no hará que caiga lluvia sobre ellos. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia, vendrá la plaga con la que Jehová herirá a las naciones que no subieron a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Usted se imagina qué nivel de contradicción en el que hemos entrado? Si tuviéramos mentalidad evangélica. Bendito sea el Eterno que no tenemos mentalidad evangélica, que escuchamos esa voz que dijo Yahshua HaMashiach. No estoy enojado, parece que estoy enojado, pero lo que estoy es un poquito indignado con mis hermanos evangélicos, de donde yo salí, a los que yo creo que les estoy enseñando, que le llamen malditos a los otros. Eso me voló la cabeza cuando ni los brujos hacen tal cosa, ¿ok? Pero oímos esa voz que Yahshua HaMashiach dijo en Apocalipsis: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus juicios. Salid de Roma, dejar ya la mentalidad greco-romana. Dejaron atrás los ídolos, dejaron atrás el papado, dejaron atrás los sacramentos de la Iglesia Católica, pero se han ido con todo, con el domingo, con el 25 de diciembre, con ese espíritu de maldecir, de hereje. Y claro, fueron un momentico a Jerusalén y tomaron el diezmo. El diezmo sí, ese nos es conveniente, aunque está bajo la ley, pero no importa, ese sí. En esa reguindan de un versículo que Abraham diezmó, cuando Abraham diezmó de la victoria sobre los reyes, del dinero de los reyes de Sodoma y Gomorra, una vez, y sobre una gran victoria. Les voy a dar un poquito duro hoy porque se lo merecen. No pueden andarle diciendo malditos a sus hermanos. Esto te puede salvar, esto te puede ahorrar a ti muchos problemas. No te sientas mal. Usted se da cuenta de todo el conflicto que se ha armado en un minuto. Que si la ley salva, que si la ley no salva, que si la ley es santa, que si la ley es espiritual, que si la ley maldice, que si cambió la ley con el sacerdocio, pero que no pasará el cielo ni la tierra, pasará el cielo y la tierra y la ley no cambiará, ni una tilde ni una jota se quebrará, y de Shabbat en Shabbat, de Sukkot en Sukkot, de luna nueva en luna nueva, iremos a adorar al mundo por venir. ¿Qué está pasando acá? Esto es un pequeño test. Si usted hasta aquí se confundió, usted tiene confusión ahora mismo en su mente, una de dos: usted no conoce la palabra, usted no conoce a Dios ni su carácter, o usted es una víctima de las doctrinas evangélicas. Usted está sentado por 10, 15 años ahí en ese banco, perdóneme que se lo diga, para que usted despierte como un pedazo de carne con ojo, como un zombie. ¿Y qué es lo que es la ley? El ayo que nos traía Cristo. Y los que están bajo la ley están bajo maldición. De la gracia han caído los que de Cristo os desligáis. Aprendiendo ese versículo para justificar una doctrina. Bueno, y los demás versículos que parecen contradecirle. Vamos a ver si logro enseñarles algo hoy. Vamos a ver si saco algunos de condenación. Dice la palabra: que no os hagáis maestros vosotros mismos, sabiendo que seréis juzgados más duramente. No atraéis condenación sobre vosotros. ¿Por qué se hacen maestros? Enseñen lo que sepan. No maldigan, que ni siquiera los brujos maldicen. Los brujos tienen un cuidado para maldecir. Mucho cuidado tienen para maldecir. Vamos conmigo, ahora sí vamos a empezar a predicar, ¿ok? Hasta ahora yo lo que quería era que usted supiera dónde está su mente. Si está en el banco de Roma, de la hija de Roma, o si su mente está en la Torá y en los mandamientos. Si usted tiene confusión y usted creyó que estos versículos de alguna manera se contradicen, lamento decirle que usted tiene que buscar a Dios, leer la palabra y aprender, pero para eso estamos acá. Yo lo voy a llevar hasta donde yo estoy y después usted tiene que encontrar otra persona, otro maestro, con más capacidad, con mayor discernimiento y con mayor amor y mayor suavidad en sus palabras, y usted va a entender lo que no puede entender conmigo. Ahora comenzamos a predicar, ¿ok? Segunda de Crónicas 33:8. Si va a tomar nota, esta era la nota que tenía que tomar. Si tomó las notas de las confusiones, déjela.
pero bórrela porque... No, no las borre. Si tomó esas notas, déjela, porque le van a servir. Todo esto se va a aclarar. Segunda de Crónicas 33:8. Segunda de Crónicas está en el Antiguo Testamento, por favor. Después de Segunda de Reyes. No confunda Crónicas con Corintios, ¿verdad? No lo confunda. Segunda de Crónicas 33:8. Y preste mucha atención, porque esto se va a poner muy interesante. Si usted está viendo esto por primera vez, usted va a decir al final: José, has enseñado algo tan simple que no debiste haber perdido tiempo enseñando estas cosas. Pero es que si usted piensa así, usted no sabe lo que le han metido en la cabeza en las iglesias evangélicas a la gente por años y años y años. Y ahora lo están usando para maldecir. Porque no han podido entender que el domingo no es el día del Señor, el domingo es el primer día de la semana, el día del Señor es Shabbat. No han podido entender que Jesucristo resucitó el sábado a las 3 de la tarde. No han podido entender que el nacimiento de Jesucristo se puede calcular muy fácil en Lucas capítulo 1, versículo 26, desde el 6º mes hasta el mes 9. No han podido entender nada. Entonces alguien tiene que abrirle los ojos y hacerlos entender, porque además se manejan con hipocresía. José, mi hermano, Dios te bendiga. Oye, hermano, Dios te bendiga. Y después hablan mal de mí sin saber que me voy a enterar. No, está bajo maldición, cuidado. Ponen un post en Facebook, porque como no tienen ministerio, viven en mediocridad y no se tienen que tirar pullitas. No, que la gente que anda diciendo, yo soy responsable por lo que enseño. Y le voy a dar cuenta al Eterno. No cobro diezmo, ni recibo regalos, ni por el día de mi cumpleaños he permitido que me regalen. Porque yo lo que enseño es porque el Eterno me lo ha revelado para que yo se lo enseñe a los demás. Es una responsabilidad que tengo. Yo no hago esto por orgullo, ni por jactancia, ni por dinero. Así que tenga cuidado, no va a hacer que usted maldiciéndome a mí y a los hermanos que se acercan al Eterno como yo, esté maldiciendo al Espíritu que está en nosotros, que es el Espíritu Santo. Usted está allí ya, estaba dándole tiempo, estaba peleando un poquito mientras usted encuentra Segunda de Crónicas 33:8. Y dice así, mucha atención: y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición, mira la condición, de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y preceptos por medio de Moisés. Si usted está tomando nota, esta es la nota que tiene que tomar. Segunda de Crónicas 33:18. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, 1, los preceptos, 2, y los estatutos por medio de Moisés. Acá hay una distinción que usted va a aprender hoy a hacer, para que nunca más ningún pastor, ni maestro o falso maestro le diga que la ley es el Antiguo Testamento, o que la ley son los 5 libros de Moisés, y que en la ley está el Shabbat, no vestirse con ropa de 2 tejidos, de hilo y de algodón, la impureza ceremonial, no tocar un cuerpo muerto, el sacrificio de animales. Que no le metan toda la ley en el mismo saco, porque eso es una mentira flagrante. Eso no es cierto. Eso es ignorancia. La ley que el Señor dio, que la ley quiere decir Torah, instrucción, es lo que dio fueron instrucciones. Son muchas instrucciones. Instrucciones para el templo, instrucciones para relacionarse entre los hombres, instrucciones para tener una relación con Dios. Hay muchas instrucciones, no hay una sola ley. La ley está dividida en preceptos y estatutos. Entonces, si usted está tomando nota, usted pone ahora, a cabeza de página, Segunda de Crónicas 33:8, y usted va a poner debajo la ley, los preceptos y los estatutos. ¿Está conmigo? Si usted cree que yo estoy haciendo un juego de palabras y haciendo abuso de la gramática del español, vamos a ir al hebreo muy rápido. Ley quiere decir Torah. Torah quiere decir instrucción. Si usted cree que estoy mintiendo, es el Strong 8451. Y Torah se refiere a todas las instrucciones que Dios le dio a Moisés, pero las divide en preceptos, en estatutos y en mandamientos. Hay muchas instrucciones. Si usted no lo sabe, apareció ahora un códice nuevo que se está estudiando, muy antiguo y verdadero.
No le voy a hablar de ese códice ahora y escrito por Moisés. Súper interesante, porque hay muchas instrucciones que Dios le dio a Moisés. Usted va a poner estatutos, y estatutos, yo no las sé pronunciar muy bien en hebreo, pero se pronuncia algo así como Hak. Hak es el Strong 2706. Y el Strong 2706 se usa para algo que se graba en una piedra, un grabado, y se usa para una cita, para llamar a alguien a un tiempo separado. Y va a poner preceptos. Preceptos es la palabra en hebreo mishpat. Mishpat es el Strong 4941. Y lamentablemente, claro, ustedes no saben lo que es mishpat. Si usted no entiende Torah, no va a saber lo que es mishpat. Mishpat es la sentencia que da un juez. Es el veredicto sobre algo. El mishpat es: usted robó, 3 años de privación de libertad. Usted hizo algo bueno, esta es la recompensa. Es un veredicto, es una sentencia, puede ser positiva o negativa. Si usted estudiara Torah y conociera el carácter del Eterno, en cuanto yo diga mishpat, usted al momento dice: ah, sí, mishpatim. Claro, mishpatim es una lectura de la Torah semanal que está en Éxodo 21. Se llama mishpatim, que quiere decir los juicios, los veredictos, la sentencia, del Strong 4941. Voy a demostrarle que estas 3 cosas son completamente distintas. Vamos a empezar con preceptos, mishpat, de mishpatim. Todo lo que está en Éxodo 21, no me lo inventé yo, es el nombre que lleva la lectura semanal de la Torah, mishpatim, de mishpat. ¿Qué dice mishpatim? Porque lo voy a tocar a grosso modo, porque esa Torah, esa ley, esa instrucción no me interesa para el día de hoy, aunque es lindísima de aprender. ¿Qué dice? Dice que si tú tienes un esclavo que es israelita, lo puedes usar por 7 años. Dice que si él se enamora en tu casa y tiene hijos, cuando salga, su esposa y sus hijos irán con él. Pero si la esposa con la que él se casó es tu esclava y no es israelita, es de otra nación, va a ser tu esclava a perpetuidad. Y él decide quedarse, porque si se va no puede llevársela, y le horadarás la oreja contra la puerta y se quedará contigo y te servirá, que cómo tienes que tratar a los esclavos, que tienes que tratarlo como jornalero, que no puedes maltratarlo, que, bueno, una cantidad de preceptos que no tienen nada que ver con el pecado o con los 10 mandamientos o con las leyes del templo. Es únicamente para relacionar el comportamiento entre los hombres, para hacer negocios, para comprar, para vender. Dentro de estos preceptos también entra que si una persona mató a otro, pero fue un homicidio, no fue un asesinato, pues hay 4 ciudades de refugio para que el vengador de la sangre, el familiar que quiera matarlo en venganza, no lo pueda matar en esas ciudades de refugio, tenga que respetarlo, pero si lo asesinó, entonces sí tendrá que pagar. Es este tipo de ley. ¿Esa ley existe hoy? Claro. ¿Usted está bajo esa ley? Usted está bajo la ley de Mishpatim. ¿Por qué? Porque usted vive en algún país que tiene constitución, que tiene leyes civiles, leyes internacionales, de derecho internacional, tiene leyes penales, tiene leyes sociales, tiene leyes que regulan el código de familia, tiene leyes cívicas. Usted está bajo una ley parecida a la de Mishpatim, pero no es la ley de Dios. ¿Ok? Yo quisiera hablar más de esa ley porque a mí me encanta hablar de esa ley, pero no lo voy a dejar porque se me está yendo el tiempo y van a ser nada más 3 viernes. Entonces, los preceptos son una ley aparte. Cuando a usted le digan, no, todo el que está bajo la ley, usted le dice, el momento, porque hay varias leyes. Está el Mishpat o los preceptos. Eso está en 2 de Crónicas 33:8, que viene de Mishpatim y además le explica que es una lectura semanal de la Torah. Lo voy a dejar hasta ahí, pero hay muchísimo de qué hablar con Mishpatim, pero muchísimo. Que si usted toma una esclava y se acuesta con ella, la hace su esposa y después la quiere mandar para su casa, tiene que darle una dote, pero si se busca otra esposa no puede privarla a ella de su responsabilidad conyugal, tiene que servirle como varón cuando ella lo necesite, de alimento, de ropa. Esto es lindísimo de leer para entender la mentalidad del Eterno. Aquí está, si usted compra una ciudad, una casa dentro de los muros de la ciudad, o si la casa está fuera de los muros de la ciudad, qué va a pasar en el año del jubileo, si la devuelve, si no la devuelve, todo esto está aquí. Pero vamos a olvidarnos de Mishpatim. Es para que usted sepa que preceptos o Mishpat no son toda la ley. Si hay una distinción entre ley y ley. Pero vamos a hablar de estatutos. Hak.
o algo así. Vamos a hablar de estatutos. Strong 2706. ¿Qué son estos estatutos? Estas citas. Dentro de estos estatutos no entran las leyes civiles, penales, laborales, las leyes que rigen la sociedad, sino entran las leyes del templo y las leyes de impureza ceremonial. Estos son otras leyes, porque usted puede bien tocar un cuerpo muerto y usted no es culpable de los preceptos, de las leyes de Mishpat, de Mishpatín. Usted no es culpable, porque usted no ha cometido ningún delito o ninguna falta en contra de su esclavo, de su esposa, de su prójimo. En las leyes de Mishpatín está que si un buey corneador sale y cornea otro buey y el buey había corneado otras veces, el dueño del buey corneador tiene que pagarle al otro, así. No, usted toca un cuerpo muerto y usted no ha violado los preceptos de Mishpat. Usted no cometió ese error, pero se impurificó ceremonialmente, porque hay leyes que responden al templo y hay leyes que responden a la vida civil y cívica. Eso de que usted le dicen la ley de Moisés y se lo meten todo en el mismo saco, eso no es cierto y no es justo. Ahora, estos estatutos, el Strong 2706, regulan la ley de impureza ceremonial y de sacrificios de animales del templo. ¿Qué regulaban estos estatutos? ¿Cómo usted se iba a acercar al templo? Estos estatutos, que no son los preceptos de las leyes civiles, laborales y penales, regulaban que usted primero, para ser parte de lo que sucedía en el templo, tenía que estar circuncidado. Esa era la señal, la circuncisión. Después, usted tenía que guardar una serie de requisitos ceremoniales de purificación. Por ejemplo, usted no podía vestir ropa que fuera de 2 tejidos, de algodón y de lino. Usted no podía tener emisiones seminales, ni aunque fuera sin querer, en sueño. Usted no podía estar con mujer menstruosa. Usted no podía sentarse o dormir en una cama donde una mujer había tenido la menstruación y había caído allí sangre. Usted no podía tocar cuerpos muertos. Si así fuese, había una serie de requisitos que había que cumplir. Si usted quedaba leproso, si usted tenía tiña, si usted... cualquier cosa. Es decir, eso está ahí comprendido. Una vez que usted cumplía con estos requisitos de impureza ceremonial y usted estaba circuncidado, entonces usted tenía el derecho de acercarse al templo si cometía un pecado, dependiendo del pecado, para que el sacerdote expiara, matara a un animal en su lugar y la sangre de un animal expiara por usted, si usted estaba ceremonialmente puro. Si no, tenía que purificarse primero y después traer el pecado, y después traer perdón al animal que iba a morir por su pecado. Esta era la ley de sacrificio de animales y de impureza ceremonial, la ley del templo. Por supuesto, esta ley estaba bajo maldición. ¿Por qué? Porque habían 36 pecados que se conocen como los pecados de Caret, que no tenían propiciación. La sangre de los animales no podía pagar por esos pecados. Golpear a tu padre y a tu madre, desacrar el Shabbat, bestialismo, desacrar el nombre de Hashem, acostarte con tu hermana. Son 36. Adulterio. Cualquiera de esos pecados ya no tenía propiciación. No había sangre de animal, no había ninguna ceremonia de pureza que usted pudiera hacer para justificarse. Usted tenía que morir si era descubierto, en ocasiones apedreado, la idolatría también, en ocasiones por espada, en ocasiones ahorcado mirando hacia el sol. Yo todo eso se lo puedo probar con la Biblia. Porque estos son los estatutos que regían las leyes del templo. Una ley que era temporal, una ley a la que se accedía a través de la circuncisión y la pureza ceremonial para que un animal pudiera expiar por tus faltas, si esas faltas no estaban comprendidas dentro de los 36 pecados de Caret. Creo que son 36, si no, alguien me puede corregir. Pero estos pecados de Caret, no habían animales que expiaran por ellos. No había, de ningún tipo. Usted tenía que morir. Habían otras faltas que usted sí podía llevar un animal, si usted estaba ceremonialmente puro, y el animal expiaba por usted. No sé, ya estamos entendiendo lo que son los preceptos. Mishpat, Strong 49-41, Mishpatín de la Torah semanal, las leyes cívicas, las leyes jurídicas, las leyes sociales, leyes penales, leyes laborales. Ya sabemos lo que son los estatutos. El Strong 2706, Hak, que quiere decir la cita o lo que está grabado en piedra referente a las impurezas ceremoniales del templo y al sacrificio de animal. Ahora, ¿qué nos queda? Torah, ley, Strong 84-51. Si ya estudiamos los preceptos de 2 de Crónicas 33:8,
que son para que ellos puedan vivir entre ellos de manera civilizada. Usted los tiene en su país, usted está bajo esa ley, se llama Constitución, se llama Código Civil, Código Penal, Código Laboral, Código de Familia, etc. Si ya estudiamos los HAC, yo no sé si lo estoy diciendo bien o no, porque eso es como, eso es complicadísimo. Y bajo esa ley usted no está. Y si usted estuviera bajo esa ley de la circuncisión, de los sacrificios de animales, de la impureza ceremonial y de la maldición, estuviéramos todos perdidos, porque primero no hay templo, segundo no hay sacerdote, y tercero muchos de nosotros hemos cometido todos los pecados de caret. Yo le acabo de decir que hice ceremonias a los demonios en lo que había implicado un nivel de intimidad que es simplemente entre hombre y mujer, que debe ser sagrado. Y yo se las hice, le di testigo y todo. Que esa persona que, Naidel, mi amigo, él no me vio haciendo esas cosas. Él no participó de mi ceremonia, pero él sabe que las hice. Y él sabe las personas con las que las hice. Pero él puede testificar si quiere, que es verdad. Él no estuvo allí conmigo, no puedo decir que él lo vio, pero él sí sabe que las hice. Él sí sabe. Estos estatutos del templo, nosotros estuviéramos perdidos, porque es una ley que usted necesita estar circuncidado, que usted necesita tener una pureza ceremonial que es dificilísima, y que además si usted comete alguno de los pecados de caret, muere. Ya no hay animal ni hay nada. Y yo he cometido casi todos los pecados de caret. Entonces, estamos bajo la ley, los preceptos de Mishpatim, porque la misma palabra de Dios nos dice que nos sujetemos a nuestros reyes y a las autoridades. Sí, la ley de los hombres no implica violar la ley de Dios. Si usted tiene que hacer algo que ponga en perjuicio su salvación, yo le recomiendo que vaya preso, pierda su vida, que tenga a poco la consecuencia, pero que no pierda la salvación de su alma. Porque ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si va a perder su alma? ¿Ok? Y estas personas lo único que pueden hacer es destruir el cuerpo y la reputación de los hombres, pero no pueden echar en el infierno al alma. Preocúpese por el que puede echar el alma en el infierno. Pero si usted puede obedecer las leyes de su país sin contradecir y ofender a Dios, hágalo porque usted tiene esa obligación. Bajo la ley del templo no está. Nosotros tenemos leyes civiles, laborales, tenemos leyes de impureza ceremonial, sacrificio de animales. ¿Qué nos quedó? La Torá. ¿Y qué es la Torá? Los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, no tomarás mi nombre en vano. Acuérdate del Shabbat para santificarlo. Dios no se equivocó en uno. Eso de que los otros 9 están bien, pero Dios se equivocó en ese. Dios no se equivoca. Usted que es un ignorante, usted que es un arrogante. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no adulterarás, no robarás, no darás falso testimonio y no codiciarás nada de tu prójimo. Esos 10 mandamientos que están aparte. Ahora usted dirá, José, no te creo. ¿Cómo tú de 2 de Crónicas 33:8 has hecho estas divisiones? ¿Cómo tú has hecho esto simplemente con la gramática hebrea? Te voy a ayudar un poquito. Primero te he demostrado que estas 3 leyes, que no son las únicas que hay más instrucciones. Estas 3 leyes son diferentes entre sí y entre su naturaleza. ¿Por qué? Porque puedes violar una ley, las leyes de Mishpatim, tú puedes ser malo con tu esclavo y tienes una responsabilidad de pagarle ante el Senadrín, ante la Corte de Justicia, pero no estás ceremonialmente impuro porque no has violado ninguno de los estatutos. Y tú puedes estar ceremonialmente impuro porque tocaste un cuerpo muerto, porque tuviste una emisión seminal, o porque te sentaste en una silla donde se sentó una mujer que estaba en su periodo, y no tienes ninguna responsabilidad entre las leyes de Mishpatim de los preceptos porque no has hecho nada malo en contra de tu prójimo, ni tienes un buey corneador, ni le has hecho nada malo a tu esclavo. Estas leyes en su naturaleza son distintas. Y usted dirá, José, ¿cómo la ley, la Torá, los 10 mandamientos son distintos a las leyes del templo? Si dentro de las leyes del templo está observar el Shabbat, y de hecho personas murieron por no observar el Shabbat, los murieron porque desacrar el Shabbat es tan importante que entró dentro de la ley, dentro de los pecados de caret. Desacrar el Shabbat, no había animal que pagara por eso. Blasfemar el nombre de Hashem, no había animal que pagara por eso. Yo te voy a explicar por qué el Shabbat, los 10 mandamientos son también distintos a la ley del templo. Y es una pena que yo tenga que perder todo este tiempo dando esta explicación, pero no queda de otra. Hoy estaremos aquí hasta las 10 si es necesario. Venga conmigo a Éxodo 31:18. Y esta nota usted tiene que tomarla. Si usted no toma esta nota, usted ya no va a entender de aquí en lo adelante qué es lo que va a pasar. Éxodo 31:18.
Dice de la siguiente manera, y preste mucha atención, porque esto usted lo ha leído muchas veces, pero me parece que no lo ha entendido. ¿Ok? Vamos a ver si logramos enseñarle algo a estos institutos bíblicos. Institutos bíblicos que preparan gente para maldecir. Ni los brujos, fíjese. Éxodo 31, 18. ¿Está conmigo allí? Dice Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, el Eterno, en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras, escritas con el dedo de Dios. 2 tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. ¿Tiene Dios dedo? Porque Dios es espíritu. Y la imagen visible de Dios que no se ve es Yahshua HaMashiach, Jesucristo. Quiere decir, si Dios es espíritu, Dios no tiene dedo. ¿Qué quiere decir el dedo de Dios? Yahshua HaMashiach utilizó esta frase. Cuando le dijeron, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echas tú fuera a los demonios. Ellos le dijo, si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios. Mentira. Si por Beelzebú echo yo fuera a los demonios, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Pero si por el dedo de Dios echo fuera yo los demonios, entonces, y le dijo, ustedes han blasfemado contra el Espíritu Santo, achacándole al Espíritu Santo una obra de las tinieblas, o a una obra de las tinieblas diciendo que fue hecha por el Espíritu Santo, es blasfemia contra el Espíritu Santo. Y esta frase fue la que mi amado Yahshua, mi Señor, mi Dios, mi Salvador, utilizó. Dijo, si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios. Depende de la versión que usted tenga. Porque el dedo de Dios quiere decir el poder de Dios, la autoridad de Dios y lo que representa a Dios, lo que manifiesta poder. Y dice que estas tablas fueron escritas por el dedo de Dios. Yo le voy a explicar porque yo siento en el espíritu que usted como que esto no lo entendió bien. Mire, yo le voy a explicar rápido. Vamos a suponer que Yanis me escriba. Yo dicto y Yanis escribe las cartas, porque así es mucho más rápido. Hay personas que son mejores hablando que escribiendo. Entonces habla y otro escribe. Por ejemplo, Pablo, si usted no lo sabía, no escribía sus cartas. Otra persona que se me olvidó el nombre, creo que al final de la carta de los Romanos está el nombre de este muchacho, le escribía las cartas a Pablo. Y Pablo lo que las firmaba de su puño y letra para que supieran que era él. Pablo dice en una ocasión, fulano de tal que escribe mis cartas también os saluda. Y yo las firmo de mi puño y letra. Pablo dictaba y alguien más escribía. Eso era bastante normal. Vamos a suponer que yo le estoy dando una carta a Yanni, le voy a mandar una carta a Mayara. Y le voy a decir a Yanni que lo escriba. Mayara, espero que al recibir esta carta te encuentres bien, gozando de buena salud, en compañía de tus seres queridos. Te escribo, y Yanni escribiendo, te escribo para decirte que todo está bien por acá, que te extrañamos mucho, que te esfuerces en el Señor, que seas una mujer virtuosa, que tengas paciencia, que te acuerdes de los pobres, que por favor no vayas a meterte nunca en un instituto bíblico, que no te vayan a enseñar esas cosas de mentira, esas doctrinas evangélicas para que tú no andes maldiciendo gente. Y déjame decirte algo muy importante porque necesito pedirte un favor. Y en ese instante yo cojo y le digo a Yanni, no escribas más, dame la libreta, y de mi puño y letra le pongo, te envío a Ana Maris. Trátala bien, trátala como si fuera yo mismo, porque ella también me ha servido bien y es una mujer virtuosa que está buscando al Eterno y se está esforzando. Punto. Le digo a Yanni, toma, sigue escribiendo. Por lo otro, espero recibir carta de ti y que tú estés bien y que tu esposo esté bien y que tu familia goce de buena salud y espero verte pronto por Kentucky. Bendiciones en Yahshua HaMashiach, José. Cuando Mayara recibe esa carta y ella empieza a leer y ella vea que hay algo escrito con mi puño y letra, ella va a entender la importancia de lo que yo escribí. Ella va a decir, oye, Yanni le escribe las cartas a José, pero esto José lo ha escrito con su puño y letra. Esto debe ser muy serio. Esta Ana María hay que tratarla bien. ¿Verdad? Esto es lo que pasó aquí en Éxodo 31, 18. Moisés está escribiendo y con la misma Dios le dice, espérate, que los 10 mandamientos los voy a escribir yo con mi dedo. Pero Señor, tú eres espíritu. El mismo Moisés le dijo al pueblo, cuando el Señor se presentó en el Sinaí no vieron figura ninguna, oyeron la voz, vieron los relámpagos, las tinieblas, el humo, pero no vieron imagen. Y él le va a decir, no te preocupes, mi poder va a escribir en esas tablas, pero yo quiero escribir los 10 mandamientos yo. Y empieza Dios a escribir los 10 mandamientos, con su puño y letra, con la caligrafía de Dios, del cielo. ¿Y sabe qué? Moisés rompió esas tablas, porque el pueblo había hecho un becerro de oro y Moisés se enojó. Y Moisés subió de nuevo.
Dice que Dios volvió a escribir en esas tablas. Aunque hay un versículo mal entendido que lo usan para decir que no, que fue Moisés quien escribió en las segundas tablas. Pero en las primeras escribió Dios. Y hay un versículo que dice que en la segunda también las escribió. Usted se imagina qué delicados son los 10 mandamientos que están escritos con el dedo de Dios. Dios no escribió Mishpatim con el dedo de Dios, las leyes esas de los esclavos y de los preceptos de las leyes, de los códigos civiles, sociales, de familia. Dios no escribió las leyes del templo que sabía que eran temporales con el dedo de él. Dios escribió con su dedo 10 mandamientos y no se equivocó en ninguno. Imagínense. Si yo estoy en lo cierto, cuando con Segunda de Crónicas 33:8 yo le he demostrado que la ley, los estatutos y los preceptos son cosas distintas. Es Mishpatim, Hak y Torah. Leyes civiles, sociales, laborales, código de familia, códigos penales, constitución para que los hombres se gobiernen, y además había un derecho internacional también en Mishpatim. No abuses del extranjero, recuerda que extranjero fuiste en Egipto, no lo oprimas, recíbelo, ayúdalo, etc. Las leyes del templo, de impureza ceremonial y sacrificio de animales, que era, Pablo dice que era un ayo hasta que Cristo viniera, para que los hombres tuvieran algún tipo de relación con Dios, pero estaba bajo maldición, porque habían 36 pecados, y yo sigo diciendo 36, no estoy seguro, pero habían muchísimos pecados, que son los pecados denominados de caret: maldecir el nombre de Dios, desacrar el Shabbat, bestialismo, todas estas cosas. Golpear tu padre y tu madre, tenías que morir. La idolatría, tenías que morir. No había para ti propiciación, no había animal, no había nada que hacer. Esa estaba ahí la maldición de la ley. Y la otra maldición que había en la ley era que si un hombre peca, por supuesto un hombre no puede llevar un animal en su lugar. Es como que yo cometo un delito, me digan, no lo permite el cielo, Hashem Ishmor, que me digan tantos años preso y yo llevo un caballo, mete el caballo preso por mí. Me van a decir, ay, qué gracioso. Así hacían, pecaban, la paga del pecado es muerte, y traían un animal para que muriera por ellos en el templo. Le ponían las manos en la cabeza, mis pecados son traspasados a este animal, y lo mataban. Un animal no podía expiar por el pecado de un hombre. La demanda de la ley era la muerte del que pecó, y tú trajiste un animal. Entonces, no pagaba el animal por tu pecado. Aplazaba el juicio y la ira de Dios. La aplazaba. Esa también era la maldición de la ley, que la sangre de animales, dice Pablo, no podía ser perfecto a los hombres. Por eso todos ellos murieron, incluyendo Abraham, que murió sin ley, y fueron al seno de Abraham, lea el rico y Lázaro. Y ahí estuvieron en el seno de Abraham, que no es un lugar de tormento, pero no es el reposo. Estuvieron en el seno de Abraham porque la sangre de los animales no podía pagar por ellos, hasta que Yahshua HaMashiach murió en la cruz, bajó a las entrañas de la tierra, predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo esperaban con paciencia mientras se construía el arca de Noé, y cuando subió, dice la palabra, que tomó cautiva la cautividad y repartió dones a los hombres. Se los llevó todo, el seno de Abraham quedó vacío, o el Sheol lo ocupó, no sé cómo habrá quedado, y los llevó al reposo, porque él dijo, donde yo esté, ustedes estarán. Ausentes del cuerpo, presentes en Cristo, dijo Pablo, en Mashiach. Pero allí estuvieron, hasta que vino Yahshua y pagó con su sangre, porque la sangre de los animales no podía pagar por ello, como no puede ir preso un animal por un hombre. Y de la misma manera, la Torá no regula las instrucciones del templo. Se observó los 10 mandamientos bajo el templo cuando el sacerdocio que estaba en actividad era el sacerdocio de Aarón. Cuando vino Yahshua HaMashiach, pues cambiamos de Aarón a Melquisedec, pero ahí vamos a llegar. Y los 10 mandamientos son escritos con el dedo de Dios. ¿Por qué usted cree que la circuncisión no está en los 10 mandamientos? ¿Por qué los 10 mandamientos no dice circuncidarás todo varón? ¿Por qué los 10 mandamientos no dice recuerde que pagarás con sangre por tu pecado? Por sangre se expiará el pecado, y únicamente por sangre. Oye, ¿por qué no dice eso los 10 mandamientos? ¿Nunca se han puesto a pensar? Yo les voy a decir por qué. Jeremías 7, 21 al 23. Esto es una nota que tiene que tomar, porque usted está recibiendo hoy, si usted es evangélico, está recibiendo cosas que no se dan en el Instituto Bíblico. Jeremías, ¿qué dije? 7, 21 al 23. Jeremías 7, 21 al 23. Jamás en la mente de Dios, cuando escribió los 10 mandamientos con su dedo, con su puño y letra, se pudiera decir, estuvo que los hombres se justificaran por la sangre de los animales. Jamás estuvo que el templo fuera para siempre, ni que hubiera justificación por la ley, sino que los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, son los que iban a ser eternos, incluyendo el Shabbat. Jeremías 7, 21 dice de la siguiente manera.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé hacer acerca de holocaustos y víctimas el día que los saqué de Egipto. Usted se imagina lo que yo le acabo de leer. Quizás usted ni lo entienda, la profundidad de lo que yo le acabo de leer. El Señor le está diciendo que Él no tenía en su mente ni holocausto ni víctima para el pueblo de Israel, que eso fue temporal, que cuando Él los sacó de Egipto, Él en su mente no tenía que hicieran sacrificio ninguno. Sigo leyendo en el 23. Mas esto les mandé, diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Mandamientos. Escuchen mis mandamientos y obedézcanlo para que le vaya bien. Si hay algún hermanito que estudió en un instituto bíblico y ya se confundió aquí cuando dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, en el versículo 21, añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed de la carne, no vaya a creer que está diciendo que añada más holocaustos. Si usted no entendió esto, de nuevo usted no sabe Torah. Cuando dice comed de la carne, está diciendo: coge tus holocaustos y coge tu sacrificio y cómetelo. Añádelo, súmalo y cómetelo. Yo no los quiero, porque yo cuando te saqué de Egipto no estaba pensando en sacrificios ni holocaustos, ni pedí sacrificios ni holocaustos, sino obediencia. Los 10 mandamientos. Si usted no me cree, estudie Torah para que vea que el único que podía comer de los sacrificios y los holocaustos era el sumo sacerdote, o el sacerdote que sacrificaba el animal, que en ocasiones tomaba la mejor parte, el pecho, la pierna derecha, ofrenda mecida, y tenía que comerla en el templo. Pero más nadie podía comer de esos holocaustos, más nadie, absolutamente nadie. El único holocausto que se podía, holocausto no se puede comer porque estás quemando, pero tú sacabas la parte primero antes de quemar. Pero la única persona que podía comer de sus sacrificios holocaustos eran los votos que usted hacía por agradecimiento, que a veces podía comer hasta su familia, que a veces podía comerlo en los siguientes 2 días, pero después del tercer día tenía que quemarlo. Pero sacrificios y holocaustos, solo el sacerdote que sacrificaba el animal tomaba la mejor parte y la tenía que comer en el templo. ¿Ok? Por eso dice: añade, súmale a tus holocaustos el sacrificio y cómetelo tú, porque si él se lo come ya no tiene valor. Ya no tiene valor ninguno, porque tiene que sacrificarlo el sacerdote y comer al sacerdote únicamente. El grupo Les Legas sabe, porque eso lo hemos estudiando Torah. Cuando dice: añade tus holocaustos, tu sacrificio y cómetelo, porque yo no tenía eso en mente. Yo no pedí eso cuando lo saqué de Egipto. No mandé nada acerca de eso, no estaba en mi mente, sino que me obedecieran. Por eso en los 10 mandamientos no hay circuncisión. Por eso en los 10 mandamientos no hay sacrificio de animales ni expiación por sangre, sino es una ley de obediencia, que Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi ley no pasará. Ahora usted entiende por qué usted se confundió al principio y no pudo entender absolutamente nada de lo que yo trataba de explicarle. Porque a usted su pastor o su maestro o el que le enseña mal le dice la ley de Moisés y lo mete todo en el mismo saco. Hay gente que no debería estar enseñando. Hay gente que debería estar sentado aprendiendo, buscando un maestro que le enseñe. A mí me sorprende muchísimo. Gente que está para aprender y anda maldiciendo por allí. Porque le regalaron una corbata y una credencial, le dijeron: toma, que eres pastor. ¿Usted sabe cuántas credenciales he rechazado yo? En Cuba y en Estados Unidos. Porque es que yo no quiero tal cosa, yo no quiero credencial para que me paguen un salario fijo, para ser un pastor asalariado y tener que decir mentira. Porque cuando yo haga eso voy a vivir como viven ellos, en mediocridad, con un Dios que se lo tienen que inventar del libro. No pueden decir en el nombre de Jesús y una persona quedar sana. Yo le digo: ¿por qué? No, ese no es mi ministerio, varón. No es tu ministerio, pero la Biblia dice: la oración del justo sanará al enfermo. Hacer justicia no es un ministerio. Tú no tienes que tener el ministerio de hacer milagros. Si tú vives en justicia es lo que Dios dijo que es justo. Tú vas a orar y tiene que sanarse alguien. De 10 tiene que sanarse uno. Gente con 20 años en el Evangelio, Dios no le ha hablado nunca. No han oído la voz de Dios, no tienen relación con Dios. No han visto los milagros, las señales que les seguirán a los que creen. Nada, es que la Biblia no se le cumple. Pero es que es por esto. La ley de Moisés, todo para el mismo saco. ¿Quién te dijo? Los 10 mandamientos, los preceptos del templo, los estatutos del templo y los preceptos de la ley civil no están en el mismo saco. Son leyes distintas. Completamente distintas. Vamos a hablar un poquito más. Bueno, por arribita déjeme tocarle que además hay una ley oral. Hay una ley oral
que es la halajá. Si usted no me cree, recuerde cuando Jesucristo en Mateo 15:1, creo, en Mateo 15:1, vamos a buscar Mateo 15:1, ¿verdad? Para que usted vea que no estoy mintiendo, porque después dicen que yo mando inventando cosas. Mire la ley oral, Mateo 15:1. Eso sí lo voy a leer rápido porque no nos interesa hoy. Mateo 15, pero para que usted vea cuántas leyes hay. Y Pablo habla de todas estas leyes, pero él no especifica cuál, porque él cree que las personas saben, que las personas van a discernir. Pablo no sabe lo que pasó después que la iglesia salió de Roma, de la iglesia romana. Pablo no tiene ni idea del reguero que hay en los institutos bíblicos. Entonces, Pablo no aclaró porque eran cosas obvias. Mateo 15:1 dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Una tradición, la Torá no dice que hay que lavarse las manos. Eso hasta hoy se hace, se llama el Netilat Yadayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav pesivanu b'shem Yeshua melech HaMashiach Netilat Yadayim. No, b'shem Yeshua melech HaMashiach no, eso digo yo. B'mitzvotav pesivanu Netilat Yadayim. Yo digo todo b'shem Yeshua melech HaMashiach, pero bueno, ellos no tienen a Yeshua como el Mashiach. El lavado de las manos era una tradición, no está en la Torá. ¿Lavarse las manos es malo? No, hermano, yo espero que usted se lave las manos después de ir al baño, antes de comer, después de comida, pero que te salva, que hay que hacerlo para acercarse a Dios. Y Jesucristo lo dijo que no, que lo que entra a la boca, el alimento que entra a la boca va al vientre y da a la letrina. Si tiene algún tipo de contaminación, usted lo que tiene es una indigestión intestinal, una congestión intestinal o tiene cualquier cosa de esto, ¿ok? Una indigestión. Pero estos son leyes orales que le decían a Jesucristo que por qué no las hacía. Esto es lo que pasaba con el Shabbat y Jesucristo. Jesucristo no violó nunca ninguna ley. Cuando los evangélicos dicen, Jesús guardó la ley por nosotros, Él cumplió la ley. No están entendiendo lo que están diciendo, lo vamos a aprender en esta serie. Pero después te dicen, no, pero Él violó el Shabbat. Amor mío, si Jesucristo fue perfecto, fue a la cruz y cumplió la ley por nosotros, ¿cómo que violó el Shabbat? Entonces no cumplió toda la ley. Fue a la cruz y fue imperfecto, porque no había cumplido toda la ley. Su sacrificio no es válido. O cumplió toda la ley o no cumplió toda la ley. ¿Cómo tú me vas a decir que violó el Shabbat? Sí, violó el Shabbat. Pero ¿cómo Jesucristo va a violar el Shabbat? Si Pablo dice que Dios mandó a su Hijo para que naciera de mujer bajo la ley, para que cumpliera toda la ley. Entonces, ¿la cumplió o no la cumplió? No, sí la cumplió. ¿Pero violó el Shabbat? Sí, violó el Shabbat. Y es que habían leyes orales, la halajá, como el lavado de las manos, como en el tiempo de Yeshua estaba la casa de Shammai y la casa de Gilel. Y algunos decían que se podía caminar tantos metros del templo hacia afuera en Shabbat. Otro decía que no, de los muros de la ciudad hacia afuera. Uno decía que se podía cargar 50 libras, el otro decía que 25. El otro decía que ningún objeto personal, sino objetos que no sean personales. Una locura. Y Yahshua le decía, ¿pero qué es justo? ¿Hacer lo bueno o hacer lo malo? ¿Se puede sanar una persona en Shabbat? No. Pero si se cae una oveja en un pozo, tú sí vas y la recoges, ¿no? Antes que se te muera. No, eso sí, ley oral. La discusión con Yahshua HaMashiach nunca fue sobre si él violó el Shabbat o no, era cómo lo guardaba. Él nunca violó el Shabbat para la ley de Dios. Si lo hubiera violado, él no hubiera cumplido la ley y su sacrificio en la cruz fuera incompleto. Él fuera imperfecto. Pero bueno, eso se la dejo ahí. También en Mateo, estamos en Mateo, busque Mateo 9:14 para que usted vea otro ejemplo de ley oral. Mateo 9:14. Dice de la siguiente manera. Esto es otro ejemplo de ley oral. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, y estos son los discípulos de Juan el Bautista, fíjese, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Porque el ayuno, aunque es de Dios, y en mi familia, en mi casa se ayuna, nosotros ayunamos, era parte de la tradición oral, había que hacerlo. Y entonces los discípulos de Yeshua ni se lavaban las manos, ni ayunaban, guardaban el Shabbat, iban a la sinagoga, pero si tenían que recoger espigas porque tenían hambre, las recogían. Si tenían que sanar a un enfermo, lo sanaban. Si tenían que caminar, caminaban. Y le decían que estaban violando estas cosas, pero son tradiciones de los hombres. Gálatas 1:14, bien rapidito. Mire lo que dice Gálatas 1:14. Gálatas 1:14, dice de la siguiente manera, hablando de esta ley, que esta ley no la vamos a tocar, pero no quería pasarla por alto, no vaya a ser que después tenga que leer algo de Pablo y no se vaya a entender simplemente porque no le dije que había una ley también oral. Gálatas 1:14 dice Pablo, y en el judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Ve? Que tenemos la Torá, los 10 mandamientos, la ley del templo, que son los estatutos, el Hak,
tenemos los preceptos, el mishpat o el mishpatín, que es la ley civil, penal, laboral, el código de familia. Pero para que vea que hay más leyes, esta es la última, para no confundirlo. Porque yo nada más quiero hablarle de la Torá y de la ley del templo. No quiero hablarle de la ley civil, de las constituciones por las que ellos se gobiernan. No quiero hablarle de la ley oral, que pudiera hablarle muchísimo. Ellos se levantan por la mañana, no se tocan la cara, se ponen el zapato derecho, no se lo amarran, se ponen el izquierdo, se amarran el izquierdo, después se amarran el derecho, hacen el netilat yadayim, el lavado de las manos, el lavado de la cara, entonces después pueden orar. Si tienen que ir al baño, no oran porque tienen primero que evacuar. Es decir, la ley oral, ahí está. Usted la puede estudiar si quiere. Está hasta hoy, existe. Pero no quiero hablar de esa ley. Pero la última ley de la que le voy a hablar es la ley del pecado. Venga conmigo a Romanos 7:23. Bien rápido. Romanos 7:23. Yo sé que quizás usted esté cansado, pero si yo no le enseño estas cosas, usted no va a poder entender el carácter de Dios. Romanos 7:23 dice de la siguiente manera: pero veo otra ley, dice Pablo, en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo que hay una ley en sus miembros que se rebela contra la ley de su mente. Pablo habla de dos leyes: la ley de su mente y la ley de su cuerpo, de sus miembros. Dice que la ley de su mente es buena, que con su mente él quiere servir a Dios. Lo dice más abajo acá. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El versículo 25. Dice Pablo que hay una ley en sus miembros que se rebela contra la ley de su mente. La ley de su mente es buena, es para servirle a Dios. Pero él, queriendo hacer lo bueno, termina haciendo lo malo. Esa ley se llama la ley del pecado, que Pablo habla aquí. No la inventó Pablo. Esa ley, hasta hoy los judíos la conocen como el Yetzer Hara, la mala inclinación. El Yetzer Hara. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que usted nace, usted está siendo egoísta. Desde que usted nace, usted quiere el juguete del otro y el teto de aquel, y usted quiere que le den el pecho, y usted mete unos gritos que no se aguanta, y después usted crece y ya no es el pecho ni la teta, sino es la mujer del otro, es el carro del otro, es el dinero del otro, y es ese egoísmo. Eso es natural en nosotros, no hay que enseñárnoslo, hay que enseñarnos a ser buenos. Se llama Yetzer Hara, mala inclinación, y Pablo le llama la ley del pecado. Gigi Ávila decía que el Yetzer Hara no, que la carne, decía Gigi Ávila, la carne es peor que el diablo, hermano. Sonría que Cristo le ama. No se mire cuántas leyes tenemos aquí descritas. La ley de los preceptos, la ley civil, penal, el código de familia, Éxodo 21 y muchísimas otras escrituras. La ley de los estatutos, que es la ley del templo, sacrificio de animales, impurezas ceremoniales. La ley oral, que si busca Gálatas 1:14 también va a ver, pero para qué seguir hablando de esta ley oral, que es el lavado de las manos, los ayunos obligatorios, todas estas cosas. La ley del pecado, que es la mala inclinación, el Yetzer Hara, dice Pablo, la ley de mi mente es buena, quiero servir a Dios, quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. Y la Torá, los 10 mandamientos. Yo digo Torá y cualquiera me puede corregir porque yo ahora estoy hablando con los evangélicos, pero después estoy fajado con la gente de raíces hebreas, que me llaman a decirme que Jesucristo, que no es Dios, y que yo necesito instrucción, y todas estas cosas. No crea que yo no he encontrado todavía cuál es mi team. Yo soy el llanero solitario, yo no he encontrado quién está conmigo todavía. Pero sé que no estoy en Roma y sé que no estoy con los evangélicos, de eso estoy seguro. Porque yo no me acuerdo de haber andado por ahí maldiciendo a nadie, ni cuando era brujo. ¿Ok? Entonces tenemos la ley de los 10 mandamientos, porque Torá es todo, Torá es instrucción. Pero aquí hay muchas instrucciones. Pero vamos a olvidar por un momento la ley de los preceptos, la ley civil, el código de familia, la ley penal, y vamos a olvidar la ley oral, las tradiciones de los hombres, que si lavarse las manos, que si en Shabbat no se puede recoger espiga, que si no se puede caminar. Vamos a olvidar todo eso y vamos a concentrarnos en la ley del templo. Yo quiero hablarle un poco de la ley del templo. Mire, ¿qué es esta ley del templo? Que dijimos que era estatuto, Strong 2706. La ley del templo, yo le dije que era el ayo que nos iba a mantener, nosotros no, al pueblo de Israel, en relación con Dios hasta que viniera Cristo. De esta ley del templo salieron todos los preceptos de la santería, la hechicería, el vudú, el espiritismo. Todo lo que se hace, lo sé porque lo hice allá, y cuando vine aquí lo leí y dije, wow, todo lo copiaron de la Biblia. El sacrificio de animal, el ponerle la mano en la cabeza. Si yo le leo ahora mismo, dentro de la ley de impureza ceremonial, cómo se hacía la limpieza de una casa en Israel, usted va a creer que es un esbozo de brujería, que el Señor reprenda al diablo. Aquí nosotros salimos de Roma, de la idolatría, de todos esos demonios. No tenemos parte con ellos para que ellos no tengan parte en nosotros.
Además, eso era uno de los pecados de Caret, de los pecados que no tenían propiciación y que Dios aborrece. Se cogían 2 palomas, madera de cedro, hisopo, carmesí, se iba a un río, aguas corrientes, se degollaba una paloma, la paloma viva se mojaba en la sangre de la degollada, se le pasaba por la cabeza al hombre, se hacía con el hisopo, se metía en el río y se soltaba la paloma viva. Eso era una limpieza para el leproso y eso era una limpieza para las casas. Imagínese usted, parece un esbozo, Señor reprenda al diablo. Todo eso está en la Biblia, todo eso está ahí. ¿Okay? Esta ley del templo era una ley temporal hasta que viniera Mashiach. Yo le dije que si usted comete un delito, usted no puede llevar un caballo y decir, oye, yo cometí un delito, pero mira, métete caballo preso 20 años por mí. Eso no se puede hacer. Pero Dios en su infinita misericordia, cuando los hombres pecaban y estaban ceremonialmente puros, le decía, bueno, trae un animal en tu lugar para que tú observes con tus ojos lo que te debió haber pasado a ti, para que veas el derramamiento de sangre, para que además te cueste, porque un animal no es como ahora que cualquiera compra un carnero, cuando aquello eso era carísimo, era como entregar tu carro. Había gente que no tenía manadas de carnero como Abraham. Por lo tanto, un animal no puede pagar por un hombre como un animal no puede ir preso como un hombre. Era para aplacar la ira de Dios por un tiempo. Vamos a aprender un poco sobre esta ley, pero antes de entrar, yo quiero que usted lea conmigo Hebreos 7, 12 al 17, porque esto es otro error evangélico. Hebreos, y esta nota tiene que copiarla. Este sí es importante que usted vaya al libro de los Hebreos ahora mismo. Usted tiene que ir al libro de los Hebreos y tiene que tomar esta nota. Hebreos 7, 12 al 17. Dice Hebreos 7, 12 al 17. Recuerde que tenemos la ley judicial, penal, laboral, la ley oral, la ley de los estatutos del templo, la ley del pecado que está en nosotros hasta hoy. Eso mientras usted esté en este cuerpecito va a estar. Eso no que después que Cristo murió por usted se fue. Aquí la gente sigue siendo egoísta, pedante, autosuficiente, llena de defectos, incluyéndome a mí. Así que sopórtame un poquito. Soporte mi locura. Como decía, soporte, el hermanito, soporte. Y la ley de los 10 mandamientos. Pero ahora estamos en la ley del templo. Usted debe estar ya en Hebreos 7, 12 al 17. Si usted está allí, yo voy a leer de la siguiente manera. Porque, cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió en el altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nadie habló a Moisés tocante al sacerdocio. Vamos a dejarlo hasta ahí. Este versículo lo utiliza la iglesia evangélica para decir que como cambió el sacerdote, cambió la ley. Claro que ellos todavía a mí no me han dicho ninguno, en no sé cuántos debates que yo he tenido, me han dicho cuál es la ley nueva, porque si la ley cambió, alguien tiene que decirme cuál es la ley nueva. Ahora, yo sí le digo a usted que la ley cambió y que hubo un cambio de sacerdote. ¿Cuándo pasó? Cuando Yahshua HaMashiach fue llevado frente a Caifás. En la noche que lo interrogaron a escondidas para que el Senedrín no estuviera allí completamente, lo interrogaron por la noche para por el día llevarlo ante Pilato. Caifás le pregunta, ¿eres tú Mashiach o no? Y Yahshua le dice, no, tú lo has dicho. Y me verán venir en las nubes del cielo, hablando de su venida, que es mi esperanza, es lo que me enseña. Vida entre los muertos en el mundo por venir. Y él rajó sus vestiduras. Claro que si usted no sabe Torah, usted no sabe que el sacerdote tenía prohibido casarse con mujer divorciada, desflorada, que no fuera virgen, que no fuera de Israel. Tenía prohibido contaminarse con cuerpo muerto, sea de madre, padre, de quien fuera. Quiere decir que no podía ir a ningún velorio. Y tenía prohibido rasgarse la ropa y cortarse la punta de su barba. Cuando Caifás se rajó las vestiduras, él anuló su sacerdocio, porque delante de él estaba el verdadero sacerdote, Yahshua HaMashiach. Y allí hubo un traspaso espiritual del sacerdocio, porque cuando él fue a la cruz, él tiene que ir como cordero, pero como sacerdote, porque el cordero lo lleva un sacerdote y lo sacrifica un sacerdote. Hubo cambio de sacerdocio, pero cuando dice cambio de sacerdocio, no dice cambio de ley, de toda la ley, perdón. Cambio de la ley del templo, porque está hablando de sacerdote. Cambió de la ley de Aarón, de los sumos sacerdotes, a Yeshua. ¿Qué quiere decir? Que la ley oral no cambió, que la ley judicial no cambió y que los 10 mandamientos no cambiaron. Lo que cambió fue la ley del templo. Hebreos 7, 12 al 17 está hablando de sacerdocio. Sacerdocio. Y de una tribu de quien nadie le habló a Moisés que sirviera en el templo. Está hablando de la ley del templo. Usted está entendiendo ya cómo le han mentido y cómo lo han sacado todo de contexto. Entonces, ahora que ya usted sabe cuándo fue el cambio de sacerdocio, ahora vamos a ver cuál fue el cambio de ley.
Porque usted le dijeron que cambió la ley, pero usted no le han dicho cuál es la ley nueva. ¿Le dijeron cuál es la ley nueva? Porque como ellos metieron en el saco los 10 mandamientos, la ley, todo, la ley de Moisés, todo para el mismo saco. Pobrecito. Qué malo no saber, ¿eh? Vamos a tener paciencia. Vamos a empezar a entender para que usted vea que si hubo cambio de ley y cuál fue el cambio de ley y cuál ley cambió. Porque Yeshua HaMashiach dijo que pasará el cielo y la tierra, pero los 10 mandamientos no pasarán. Ni una jota ni una tilde de la ley pasará. Los 10 mandamientos son eternos. Por eso en el mundo nuevo, en el mundo por venir, en el cielo nuevo y la tierra nueva, de Shabbat en Shabbat, de luna nueva en luna nueva y de Sukkot en Sukkot, tenemos que ir a adorar. Entonces eso no cambió ni en este mundo ni en el mundo por venir. Vamos a empezar. Los requerimientos para acercarse al templo. Estamos en la ley de los estatutos, de Hak. Esa ley de los estatutos, el requerimiento número 1 era la circuncisión. Vamos a estar hoy hasta las 11, si a usted le parece. ¿Okay? El primer mandamiento, el primer requerimiento era la circuncisión. Si usted no estaba circuncidado, usted no podía presentarse. ¿Dónde dice eso? Para los que toman nota, Génesis 17:12 dice: circuncidarás todo varón a la edad de a los 8 años de nacido. Al octavo día, dije 8 años. Perdónenme, lo estoy citando de memoria. Génesis 17:12, circuncidarás todo varón al octavo día de nacido. Todo varón que naciera en tu casa, el del extranjero, todo varón será circuncidado. La circuncisión era la señal para acercarse al templo. Ahora, de esta circuncisión al octavo día, vamos a ver qué dice Romanos 2:26. Venga conmigo a Romanos 2:26. Porque si cambió la ley, tenemos que saber cuál es el cambio de ley. Nuestro sacerdote Yeshua tiene que decirnos cómo cambió la ley. Y si la ley que cambió fue la del templo, porque los 10 mandamientos van a ser eternos hasta en el mundo por venir, y nosotros no guardamos la ley oral y la ley del pecado, la mala inclinación todavía la tenemos, estamos peleando con ella hasta que salgamos de este cuerpo, y no nos importa los preceptos de los mandamientos jurídicos porque tenemos constituciones en nuestros países. Lo que nos interesan son los 10 mandamientos y la ley del templo. Romanos 2:26. Busque Romanos 2:26 para que usted vea lo que nos dice de la circuncisión. Dice Romanos 2:26 de la siguiente manera: si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no le será tenida la incircuncisión como circuncisión. Recuerde que al principio hablamos de esto y parecía que estamos en confusión. Pero ya estamos entendiendo. Es que esto no tiene que ver nada con los 10 mandamientos. Esto es con los mandamientos del templo. Pero mire qué curioso. Ya nosotros no tenemos que circuncidarnos. ¿Pero qué dice? Que si el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley. Bueno, ¿de qué ley? Porque si la ley del templo cambió, ¿cómo vamos a guardar nosotros las ordenanzas de la ley si la ley dice que te circuncide? Está hablando de los 10 mandamientos. Está hablando de los 10 mandamientos. Si guardamos los 10 mandamientos, nuestra incircuncisión viene a ser circuncisión. Y dice el 27, y el que físicamente es incircunciso, que no está circuncidado, pero guarda perfectamente la ley. ¿Cuál ley? ¿La ley de la circuncisión? Claro que no, se dice que es incircunciso. El que quiera guardar la ley del templo y es incircunciso, no puede guardar la ley perfectamente porque tuviera que circuncidarse. ¿De cuál ley está hablando? De los 10 mandamientos. El que guarda perfectamente los 10 mandamientos, te condenará a ti, que tienes la letra de la ley, si los mandamientos, y estás circuncidado, pero eres transgresor de la ley, pero no obedeces los 10 mandamientos. Usted está viendo cómo esto va cogiendo forma. Por eso quiero quedarme hasta las 11, si usted me lo permite. ¿Se da cuenta? Por eso voy muy despacio. Fíjese, al principio esto parecía una contradicción, pero ahora usted se da cuenta que como no hay una sola ley, sino hay varias leyes, hay que entender de qué ley está hablando Pablo. Pero Pablo no sabía el desastre que se iban a armar en los institutos bíblicos, que algunos iban a ser calvinistas, luteranos, de Apolo, de Pablo, de Silas, de Cefa. Pablo no sabía eso, no tuvo que especificar. Me toca a mí hacerlo ahora para que usted aprenda. Ya se da cuenta que la circuncisión era la señal, según Génesis 17:12, para el requerimiento para entrar al pacto del templo, pero dice Pablo, ahora ya no. Ahora si usted guarda la ley, ¿cuál ley? La de los mandamientos, por supuesto. Usted es como si se hubiera circuncidado. Mire lo que dice, por ejemplo, Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Vamos a Gálatas, bien rapidito. Y así va usted entrenándose cómo buscar en la Biblia. Gálatas 5:1. Dice lo siguiente. Gálatas 5:1. No tenemos que circuncidarnos
Para nada. No tenemos que circuncidarnos porque si guardamos los 10 mandamientos, incluyendo el Shabbat, porque Dios no se equivocó en ninguno, la incircuncisión viene a ser como circuncisión. Si usted es mujer y se está preguntando, ¿y cuál es mi circuncisión? Es que su esposo guarde los mandamientos, es que su esposo sea piadoso. Si no tengo un yugo desigual, sigo orando. Que Dios tenga misericordia de usted. Pregúntale allá en el trabajo que pasó conmigo, la pobre. Dios la ha bendecido porque yo la honro bastante. Gálatas 5:1 dice de la siguiente manera: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo, si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra circuncisión. Guardando los mandamientos no tenemos necesidad de templo. ¿Por qué? Porque en el templo se sacrificaba un animal y Jesucristo se sacrificó por nosotros. No es la sangre de animal la que nos justifica, sino la sangre de Cristo. Pero hay que guardar los mandamientos. Si no guardas los mandamientos, no eres hijo, eres advenedizo. Aunque hayas dicho, sí, Jesús, tú eres mi Señor, te acepto, los tuyos no te recibieron, pero yo te acepté. Ahora soy hijo tuyo, no por voluntad de varón, sino por fe, descendiente de Abraham. Sí, pero no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ese es el primer paso, aceptar a Jesucristo. Después tienes que obedecer los 10 mandamientos, completico. Dice Pablo, el que se circuncida, de nada le sirve Cristo. Pero vamos a ir a Colosenses 2, 11, 13. Colosenses 2, 11, 13. Todos esos libros están pegados uno al lado del otro. Colosenses 2, 11 al 13. Dice de la siguiente manera. Yo lamento mucho aburrirlo con esta prédica, pero es muy necesaria. En él también, en Cristo, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Usted se bautizó, no en la iglesia católica por aspersión, no, ese bautismo servía para hacer brujería. Los demonios que yo invocaba decían, si está bautizado en la iglesia católica puedo recibir a bofaca, Señor reprenda al diablo, me curo con la sangre de Cristo. Si no, hay que hacer una coronación espiritual. No, ese bautismo no. El bautismo de inmersión, el bautismo cuando usted en uso de razón reconoció que ha estado ofendiendo a Dios durante toda su vida, tomando sus propias decisiones, viviendo como usted quiere bajo sus propios principios, diciendo que usted es una buena persona, que no le hace daño a nadie, que ayuda a todo el que puede, que Dios va a tener que darle una recompensa por eso. Alejada de Dios y sin reconocer su grandeza, su gloria. Eso es suficiente para ofender a Dios. Si usted reconoce eso, va y se bautiza en agua por inmersión, y si no puede, bueno, yo he bautizado personas por aspersión, porque son personas mayores que están en cama, no la voy a llevar y la voy a meter en un río, en una cama ahí. Pero usted se bautizó, dice aquí, Colosenses 11, Colosenses 2, 11 al 13, que usted está circuncidado. Ahora sabemos que cambiado el sacerdocio, cambiada la ley. Pero ¿cuál ley cambió? La ley del templo. Ya no hay que circuncidarse, sino bautizarse. Ese fue el cambio de ley. Pero los 10 mandamientos hay que guardarlo como quiera. Como quiera hay que guardar los 10 mandamientos. El que está tomando nota puede leer Hechos 15.1, si quiere. Puede leer Hechos 15.1. De hecho, vamos a leerlo, ¿por qué no? Vamos a leer Hechos 15.1. No vaya a ser que después me tomen algún versículo de estos que yo estoy diciendo de memoria y diga otra cosa y me los tergiversen y digan que yo no sé lo que estoy hablando. Hechos 15.1 dice: Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Oye, si no leo este versículo, ¿qué va a hacer fallo? Mire, fíjese, es importante. Hechos 2.15.1 nos muestra cuál es el problema por el que Pablo le dice a los Gálatas que bajo la sobra de la ley están bajo maldición, que no se pueden justificar, porque es que habían personas diciéndole, está aquí en Hechos 15.1, que si no se circuncidaban conforme el rito de Moisés no podían ser salvos. Querían circuncidarlo para que además ofrecieran sacrificio de animal en el templo y se salvaran por obra. Se salvaran por el sacrificio de animales. Y Pablo le está diciendo, pero Gálatas, insensato. Aunque esto es Hechos, pero para que usted sepa el problema que había en ese tiempo, en esa iglesia. Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó? Empezando por el Espíritu, van a terminar por la ley, por la carne. No pueden justificarse por la sobra de la ley, porque la ley está bajo maldición. ¿Cuál es la maldición? Los pecados de Caret. ¿Cuál es la maldición? Que un animal no puede ir preso por un hombre, ni puede morir en lugar de un hombre. Tenía que venir a morir Yeshua HaMashiach. Ni siquiera usted podía morir por usted mismo, porque al usted morir, usted no estaba pagando. Usted estaba cumpliendo la justicia, satisfaciendo la justicia.
No había que resucitarlo. Usted se moría y no había que resucitarlo. Usted se murió porque era culpable. A los culpables no hay que matarlo y resucitarlo. El único que resucitó fue el que murió por usted porque era justo y sin pecado, que es Yeshua HaMashiach, Jesucristo. ¿Se dan cuenta cuál era el problema? Que le decían que se circuncidaran para que fueran salvos. Entonces la ley del templo, que tenía como primer principio la circuncisión, para poder participar de la impureza, de las ceremonias de pureza ceremonial y de los sacrificios de animales, cambió. Ya el sacerdocio no está en Aarón, que representa el templo, está en Yeshua, que representa a Melquisedec. Que diga, en Melquisedec representado por Yeshua, que es Dios y es sacerdote. Pero ahora ya sabemos cómo cambió la ley y cuál es la ley nueva. Lo que era la circuncisión, ahora es el bautismo. Si guardamos los mandamientos. Acuérdese que el que guarda la ley de manera perfecta, su incircuncisión le viene a ser circuncisión. Romanos 2:26. ¿Vieron los versículos del principio que parecían contradecirse? Es que estaban hablando de leyes distintas, pero usted se lo meten todo en el mismo saco para mentirle, para meter la mano en el bolsillo. Bueno, ya tenemos la circuncisión, ya sabemos cómo cambió la ley según el sacerdocio de Melquisedec. Pero ahora usted estaba circuncidado, pero usted todavía no podía ir a estar ofreciendo animales. Usted no tenía ese derecho. Para usted ir y ofrecer animales, usted tenía además que estar ceremonialmente puro. Usted no podía estar impuro ceremonialmente. Entonces, la ley de impureza ceremonial eran los votos, la ley del periodo de la mujer, que tenía que pasar un tiempo después de la menstruación, tenía que ir a la mikve, que era como un bautismo. El bautismo no lo inventó Juan el Bautista, los hebreos lo tenían de hacía rato. Claro que en el desierto no había piscina, pero se lavaban con agua, etc. Si usted tenía emisión seminal, si usted tocaba un cuerpo muerto, si usted tocaba un animal impuro, porque aquí entra la ley kosher o kashrut, que es que todos los animales que se pueden comer son los animales que tienen la pezuña hendida y rumian. Pero si el animal tiene la pezuña hendida y no rumia, o rumia y no tiene la pezuña hendida, era un animal impuro, te impurificaba. Entre esos animales está el puerco, la liebre, el conejo y el camello. La liebre, el conejo y el camello rumian. La liebre y el conejo rumian, pero no tienen pezuña hendida. Y el puerco y el camello tienen la pezuña hendida, pero no rumian. Las aves que fueran carroñeras, que comieran carne, eran impuras. Los peces que no tuvieran escamas, que salieran a respirar fuera, eran impuros. Tenían que tener escamas, tenían que tener aletas. Perdón, que hay una hormiga aquí en la cámara. Tenían que tener escamas, tenían que tener aletas y no podían salir a respirar. Esos eran los peces, camarones, langostas, no eran kosher, porque no tienen escamas. ¿Ok? Y además se comen todo el desperdicio en el fondo son reguladores biológicos como el puerco. Eran animales impuros. Son animales impuros porque ellos no han cambiado en lo absoluto en su naturaleza. Ellos no han cambiado. Esos animales siguen siendo impuros. Eso es otra mentira de la iglesia evangélica, pero para hoy no, sino en otra ocasión hablaremos de que los animales no se han purificado. Eso de que, y decía esto, haciendo puro todos los animales, está añadido por los católicos. Pero si me pongo a explicarle eso hoy, no terminamos con el templo, porque quiero terminar con el templo para el otro viernes empezar con la Torá, es decir, con los 10 mandamientos. Esta era la ley de impureza ceremonial. Usted tenía que cumplirla estando circuncidado para poder ir a sacrificar un animal en su lugar si usted había cometido pecado. Ahora, si ya sabemos que la circuncisión pasó a ser el bautismo y no tiene que ver nada con los 10 mandamientos, porque estamos hablando de la ley del templo, ¿cuál es el equivalente de la ley de impureza ceremonial? ¿Qué nos dieron? Porque sabemos que no hay que circuncidarse, sino que guardando los mandamientos es como si estuviéramos circuncidados. Y cuando nos bautizamos, esa fue nuestra circuncisión en Mashiach. Bueno, ¿qué sustituyó ahora esta ley de impureza ceremonial? Bueno, si usted va conmigo, rápido, bien rápido, bien rápido. Hechos 15:20. Vamos a ver Hechos 15:20, porque ya que estamos cerquita, vamos a ver Hechos 15:20. Dice de la siguiente manera. Si no, vamos a leer desde el 18. Hechos 15, versículo 18. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo, dice Pablo, no el Señor, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. Debíamos haber empezado a leer desde el 19, porque el 18, él está dando la explicación de cómo él llegó a esta conclusión, hablando de David. Él hace una hermenéutica, para que usted vea, que a mí no me gusta mucho la hermenéutica, porque eso es con lo que los testigos de Jehová
confirman su doctrina, los mormones la de ellos, los pentecostales la de ellos, los metodistas la de ellos. Hermenéutica, sirve para cualquier cosa. Usted si quiere llámeme y dígame: José, yo quiero que usted me haga una doctrina. Yo te digo: con hermenéutica te hago la doctrina que tú quieras. Hermenéutica se presta para eso. No es que es del todo mal, que es para desecharla, pero si usted sabe y es inteligente y la estudió, puede hacer con ella lo que quiera, la doctrina que quiera. Por eso hay tantas religiones. Pero mire, Pablo está haciendo hermenéutica, no tiene nada de malo. Pero en el versículo 18 él termina de hacer su hermenéutica, que quiere decir basado en, yo ahora intuyo que, y esto es lo que él intuye, versículo 19, por lo cual yo juzgo. O sea, Pablo, que no es mandamiento del Señor, él juzga, a él le parece, ¿no? Yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Estamos aquí, debemos estar en el concilio de Jerusalén, me parece. Este es el concilio de Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que era la circuncisión? La señal del pacto para el templo. Ahora, ¿qué tenemos? Los 10 mandamientos, que si los guardas, te lo cuentan como circuncisión, y el bautismo. Ahora, la ley de impureza ceremonial, Pablo juzga. Él verdad no tuvo en cuenta que los mariscos son malísimos, que el cuerpo los entiende como si fueran un enemigo. Hay unas reacciones alérgicas que se dan en el cuerpo algunas veces, en algunas personas, por los mariscos, aunque otros pescados también la provocan, precisamente porque el cuerpo, el sistema inmune, entiende que eso es dañino, entiende que es veneno, que no es alimento. Sin hablar de los contenidos de colesterol y grasa que tienen los puercos, etc. Pero ese no es el tema. El tema es que Pablo juzgó que no inquietemos a los gentiles que se convierten a Dios a comer kosher, a no tocar cuerpo muerto, a lo de las emisiones seminales. No está hablando de Shabbat, porque Shabbat está en los 10 mandamientos. Que no le metan más mentira a usted diciéndole que el puerco y el Shabbat es la misma cosa. Dice Pablo: no, los gentiles no le pongan nada de eso. Mire, que se abstengan de idolatría, que se abstengan de sangre y de ahogado, que es lo mismo, beber sangre de manera ceremonial o animales ahogados, porque la sangre entró en la carne. Por eso los animales ahogados tienen como unos morados. Que se abstengan de idolatría, de sangre, de ahogado y de inmoralidad sexual. Todo lo que es masturbación, adulterio, fornicación, pornografía. Bueno, no sé si habría pornografía en aquel tiempo. Tiene que haber prostitución, que se abstengan de todas esas cosas. Ahí está el cambio de ley. A los gentiles, a Pablo le pareció bien que usted no guardara la ley de impureza ceremonial, pero que observar estas 4 cosas. Eso, si usted busca Hechos 21-25, ya que estamos en Hechos. Hechos 21-25 dice así. Hechos 21-25. Voy a terminar, se me ha ido el tiempo. Hechos 21-25 dice de la siguiente manera: pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Si usted tiene tiempo para leer desde el versículo 17, se va a dar cuenta que es cuando arrestan a Pablo en el templo. Y déjame leerle esto porque me parece que está demasiado interesante. ¿Por qué no leemos desde el versículo 20? Hechos 21, versículo 20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos han creído y todos son celosos de la ley. La iglesia primera de Yeshua guardaba la ley toda, con templo y con de todo, lo que sabía que no tenían que hacer sacrificios de animales. Los gentiles fueron los que nos empezaron a apartar y nos dejaron sin religión. Por eso después salimos de Roma con 25 de diciembre, el cumpleaños de Tamuz, el solsticio de invierno, el domingo, la Semana Santa, no sé cómo se dice, jueves de ceniza, viernes, no sé. Todas esas cosas que yo todas las utilicé en la brujería. Eso eran días de fiesta para los brujos. Tapábamos los santos dulces, que no son santos, son demonios, lo tapábamos, con eso no pueden trabajar. Y se trabajaba entonces con lo que trabaja después a las 12 de la noche. Esos días se hace prillé, pero usted no sabe lo que es eso, porque hay gente que se pone a hablar de lo que no sabe y maldice su vida sin saberlo. Se hacen los prillés en República Dominicana y en Haití, una cosa diabólica tremenda, nada más en la Semana Santa de los católicos y los evangélicos. Claro, si nos dejaron sin religión, como estábamos impuros, no sabíamos hacer kiddush, no sabíamos hacer santificar la fiesta, no sabíamos nada. No, Cristo viene pronto, vamos a los gentiles nada más que... No se metan en eso. Pero fíjese, versículo 20. Y todos son celosos por la ley, versículo 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés,
diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Fíjese, se circuncidaban, observaban las costumbres, la ley oral. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir votos. Yo le hablé de los votos. Los votos, usted se tomaba unos líquidos para limpiarse de todos los residuos del cuerpo, todo lo, ¿sabe? La masa fecal, la orina. Usted se rapaba la cabeza, hacía sacrificio de animales, se le hacían unas incisiones. Los votos tenían un proceso, pero ¿para qué hablar de los votos? Eso no nos importa. Tenían hecho votos. Eso era completamente bajo la ley del templo. Dice el versículo 23, haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir votos. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprendan que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solo que se abstengan de idolatría, ahogado, sangre y inmoralidad sexual. Se dan cuenta que la primera iglesia, la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Yeshua, eran judíos, guardaban la ley, hacían votos, eran judíos completos, que la única diferencia que tenían con los demás judíos era que ellos sabían que Yeshua era Mashiach y que no tenían que hacer sacrificios de animales. Cuando nosotros vamos entrando como iglesia gentil, no nos quieren dejar ir al templo, no nos quieren dejar, no tenemos que circuncidarnos, eso es verdad. Guardando los 10 mandamientos cumplimos la circuncisión. Dice Pablo, incluso el que se circuncida y guarda la ley del templo y no guarda los 10 mandamientos, los viola, mata, roba, adultera, no observa el Shabbat. Dice Pablo, ese es como si fuera un incircunciso. Pero tú que eres circunciso, que eres incircunciso, que no estás circuncidado, guardando los mandamientos, pero la ley perfecta lo condenas a él, lo juzgas a él. No tenemos que circuncidarnos, pero podíamos guardar las fiestas, ¿por qué no? Podíamos comer kosher, ¿por qué no? Eso que tiene de malo. El que quiera hacer voto pudiera hacer voto si quiere. Si lo entiende, si le parece, eso que tiene de malo, nada. Pero nos dijeron, ustedes no hagan esto porque no lo entienden, porque no saben hacer el kiddush, porque ellos tienen el seder de Pesaj, de Pascua, porque ellos tienen sus procedimientos y nosotros no sabíamos. Y veníamos con la impureza de la dieta que tenemos, que no es kosher, de comer animales impuros, de la idolatría, de vivir como nos dé la gana, de estar con mujeres que están en el periodo, de no guardar estas cosas. No nos dejaban entrar en el templo. De hecho, Pablo los ha arrestado en el templo precisamente porque dijeron mentira, dijeron que había entrado a los gentiles al templo. Y desde entonces Pablo estuvo preso todo el tiempo. Esto usted también lo puede hallar en Hechos, ya le dije 21, 25 y 18, 15. Entonces usted está viendo que cambiado el sacerdocio, cambió la ley, pero no los mandamientos, no los 10 mandamientos. Ya voy a terminar. Únicamente cambió la ley del templo. Lo que era circuncisión ahora se resuelve guardando los mandamientos y en el bautismo. Lo que era la ley de impureza ceremonial, a usted lo dejaron únicamente con no sangre, no animales ahogados por la sangre, no idolatría y no inmoralidad sexual. Ya, esa es su ley de impureza ceremonial. Yo no, en mi casa, para que usted lo sepa, así se come kosher. Yo sé que porque el Señor nos ha bendecido, tenemos esa posibilidad. El que no pueda hacerlo, no se sienta mal, usted no tiene obligación de hacerlo. No la tiene. Usted con cuidarse de sangre, de no beber sangre de manera ritual, o animales que se han ahogado, que se le ve el morado en la sangre, en la carne, toda la sangre, de la idolatría, salga de la iglesia católica, salga de las promesas, salga de la idolatría, y de inmoralidad sexual, deje la pornografía, deje las masturbaciones, el adulterio, la fornicación, deje todo eso. Conténtese con su esposa, ámela. Hay hombres que no pueden ni con la esposa y andan buscando otra por ahí, y la mujer insatisfecha en la casa. La Torá, la ley de los estatutos, de los preceptos de Mishpatim, dice que a la mujer hay que satisfacerla. ¿Usted puede creer que si la mujer le dice que no tiene ganas, usted se tiene que aguantar? Pero según la Torá, si la mujer tiene una necesidad, usted tiene que estar listo para satisfacerla. Fíjese. Pero eso no, quizá usted no lo sabía. No sé, hay gente por ahí vuelta loca. Contrólese, atienda su casa. No vaya a hacer que las aguas de sus cisternas se derramen, como dice la Biblia, y otro las beba. Señor, reprenda al diablo. ¿Ok? ¿Está entendiendo cómo cambió la ley? Cambió el sacerdocio, tiene que cambiar la ley, pero es nada más la ley del templo. No dejen que le metan el Shabbat con la comida kosher, con el puerco, con la circuncisión. No dejen que esos ignorantes le metan a usted cosas en la cabeza que no son ciertas. Para terminar con la ley del templo y el otro viernes empezar con la ley de los 10 mandamientos, quiero hablarle del sacrificio de animal. Como siempre me quedo corto, muchísimas cosas que quisiera decirle de la ley del templo, pero creo que usted captó la idea. La ley de sacrificio de animal era temporal. Los animales no podían hacer perfecto al hombre.
de ninguna manera. Si usted está en el libro de los Hechos, vamos conmigo a Gálatas 3. Gálatas 3. El libro de Gálatas, capítulo 3. Cada vez que abro Gálatas, empiezo en Corintios. Tengo que pasar Corintio completo para llegar a Gálatas. Ahora sí, Gálatas 3 dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Por qué dice crucificado? Porque Jesucristo fue el sacrificio. Porque estos Gálatas se querían justificar por la ley del templo. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley del templo o por el oír con fe? Cuando usted oiga obras de la ley, no está hablando de los 10 mandamientos. Obras de la ley son los sacrificios del templo. Por eso al principio había confusión, que Pablo decía: la ley es perfecta, es verdad, es buena, es espiritual. No son los oidores de la ley los que se justifican ante Dios, los hacedores de la ley, porque esa es la ley de los 10 mandamientos, la que tiene el Shabbat. A donde quiera que usted oiga las obras de la ley, está hablando del templo. Es para que usted tenga una idea de que hay palabritas que sí nos llevan a entender esto con claridad. Si usted quiere, venga conmigo rápido a Hebreos 10:12. Hebreos 10:12. Dice Hebreos 10:12 de la siguiente manera. Hebreos 10:12. Dice así. Hebreos 10:12. Porque Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre y los santificó. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes. ¿Cuáles leyes? Se dice que con una sola ofrenda, con su sacrificio, eliminó todos los sacrificios del templo. ¿De qué leyes? De los 10 mandamientos. En su corazón y en sus mentes las escribiré. ¿Cómo se puede escribir una ley en la mente y en el corazón? Por el Espíritu Santo. Esta es la promesa del Espíritu Santo. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Es decir, está hablando de la gracia. Jesucristo con su sacrificio nos quitó de arriba todas estas regulaciones de sacrificios de animales y del templo, de una vez y para siempre. Todo muy fácil, se acabó. No tenemos ya que hacer más sacrificios de animales. Y este nuevo pacto que usted acaba de leer aquí en Hebreos, yo se lo quiero leer de donde Pablo lo sacó. Porque si yo no se lo leo de donde Pablo lo sacó, usted no va a entender lo que se está diciendo aquí. Y esto está en Jeremías 31:31. Que el Señor me ayude para no equivocarme. Vamos rápido a Jeremías 31:31. Dice así. Yani, ¿Jeremías está después de Isaías o antes? Está después de Isaías, dice Yani, la secretaria. Jeremías 31:31. Dice de la siguiente manera. Jeremías 31:31. ¿Verdad que lo dice así? Está allí. Va a leer lo mismo que usted leyó en hebreo. Dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. El nuevo pacto es con la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Usted es de la casa de Judá o de la casa de Israel? Ese pacto no es con usted entonces. Yo le recomiendo que usted se inserte, como el olivo silvestre se inserta en el olivo original para disfrutar de la savia de las raíces. Insértese en Israel. Guarde los mandamientos lo más rápido que pueda. Métase en el Shabbat, métase en los pactos. No tiene que circuncidarse. El bautismo es su circuncisión. Los 10 mandamientos se le cuentan como circuncisión. Si no puede comer kosher o no quiere, porque no tiene el dinero, no tiene la posibilidad o no tiene el deseo, absténgase de adulterio, es decir, de inmoralidad sexual, de idolatría, de sangre, de animales ahogados. Pero entre en los 10 mandamientos, incluyendo el Shabbat, que no tiene nada que ver con la ley del templo. Todo el que puso el Shabbat, la ley del templo, la circuncisión, el puerco, eso es un ignorante. Debería estar sentado en un banco recibiendo instrucción y no enseñando. Son leyes completamente distintas. Es decir, que yo les recomiendo que se inserten en Israel, porque Dios no hizo pacto con iglesia gentil, ¿oyó? Ni con Roma, ni con Calvino, ni con Lutero. Dios no tuvo eso en la cabeza. Dice que con Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé para sacarlos de la tierra de Egipto. Si sus padres no fueron los que salieron de Egipto, usted tiene que ser insertado ahí, si no, no tiene pacto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Por esto, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. ¿Cuál ley? Los 10 mandamientos. Y las escribiré en su corazón, los 10 mandamientos. Por eso dice: amarás al Señor con toda tu mente,
con toda tu alma y con toda tu fuerza. Guardarás los mandamientos, pensarás en ellos, meditarás en ellos, será la espiritualidad que vas a vivir, el Shabbat, no domingo, y con tu fuerza, tus acciones, que es la fuerza, van a estar regidas por eso. Dice, y seré para ellos Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no se enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, porque tendremos el Espíritu Santo. Bueno, los que tienen el Espíritu Santo, porque el que anda maldiciendo por ahí no tiene el Espíritu Santo. Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Eso es gracia, perdón de los pecados. Y entonces aquí Hebreos nos está enseñando, yo dije Hebreos ya, Hebreos 10:12 dije, ¿verdad? Hebreo nos está enseñando que esto es lo que está refiriéndose a Pablo. ¿Cómo pasó con la muerte de Yeshua? Ya alguien pagó por nosotros, que es justo, que es santo, no hay sacrificio de animales, no tenemos que circuncidarnos porque los 10 mandamientos se nos cuentan como circuncisión y el bautismo, no tenemos que guardar ninguna dieta kosher o someternos al kashrut. Yo lo hice porque quiero, me ha sido de mucha bendición. De hecho, le digo a alguien, si alguien aceptó a Jesucristo como su Señor y su Salvador, se bautizó, está peleando desde hace años con inmoralidad sexual, es decir, no puede dejar la pornografía, la masturbación, tiene problemas, mire, hágame caso, deje de comer nada más puerco, elimine el puerco nada más y siga arreguindado de Dios y usted verá que usted no va a tener más problemas por ese lado. Fíjese, si ya usted oró, ayunó, se convirtió y lleva años y cree que eso es más fuerte que usted, elimine nada más la carne de puerco. Fíjese, yo no le estoy diciendo coma cocha, cómase todos los mariscos que quiera, elimine nada más la carne de puerco y después me dice si eso tiene un impacto espiritual o no. Pero eso sería otra predicación. Vamos a dejarlo hasta aquí porque me he extendido un poco. Vamos a dejarlo hasta aquí. Yo tomé unas notas que las tengo por acá, pero el próximo viernes vamos a hablar de los 10 mandamientos de la Torá. Hoy, ¿qué aprendimos? Hoy aprendimos que nos han mentido cuando nos dicen la ley de Moisés y meten Shabbat, circuncisión, puerco, inmoralidad sexual. No, nos han mentido. Hay 4 o 5 instrucciones. Una está en 2 de Crónicas 33:8, hay 3 de ellas. Son los preceptos, que es la ley moral, civil, el código de familia. La ley oral, que es la halajá o la tradición de los hombres. Están los estatutos del templo, que era temporal, la circuncisión, la ley de impureza ceremonial, los sacrificios de animales, la ley del pecado, la mala inclinación, el Yetzer-Hará, que hasta hoy lo tenemos, y la Torá, la ley de los 10 mandamientos. Todo eso es Torá, todo eso es instrucción, pero están separados unos de otros por su carácter. La violación de uno no implica la violación de otro. Que los 10 mandamientos se observaron en el tiempo del templo por la ley del templo, lo sabemos, pero que ahora, cambiado el sacerdocio y cambiada la ley, tienen otra observancia, también lo sabemos, pero no deja que le pongan el Shabbat junto con las demás leyes. Aprendimos que no tenemos que circuncidarnos, sino que ahora nos bautizamos y guardamos los 10 mandamientos y eso es circuncisión. Aprendimos que no tenemos que guardar, si no queremos, la ley de kashrut, sino abstenernos de idolatría, sangre, ahogado y inmoralidades sexuales. Y aprendimos que no necesitamos de sacrificios de animales, en lo absoluto. Lo único que tenemos que hacer es creer que Yahshua HaMashiach pagó por nosotros y eso va a ser suficiente. Y aprendimos que Él vino a morir para que se hiciera un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es con Judá y con Israel, no con Calvino, ni con Lutero, ni con ningún instituto bíblico. Por eso usted tiene que ser injertado en Israel, como olivo silvestre, como decía Pablo. Entonces, el próximo viernes vamos a hablar de los 10 mandamientos para que escribió Dios con su dedo, el dedo de Dios. Le dijo a Moisés, ahora esto lo escribo yo, para cuando cualquier evangeliquito salga diciendo que el Shabbat es maldición y se pare delante de mí el último día, yo decirle, tú no sabes que lo escribí con mi dedo, que eso lo puse yo con mi dedo, eso no te dio a ti temor. Tú no tuviste temor de que eso lo escribí yo con mi gramática, yo con mi ortografía, para tú decir que eso es maldición. ¿Cómo lo pusiste toda la ley de Moisés junto? ¿Cómo tú eres tan ignorante? Si usted quiere saber las palabras clave para saber qué ley es cuál, la ley del templo, cada vez que usted oiga obras de la ley, circuncisión, sacrificio, maldición, ley de la muerte, letra, Sinaí, todo eso es la ley del templo. Todo eso representa la ley del templo. Cuando usted oiga la ley del pecado, tiene palabras clave: carne, adulterio, fornicación, iniquidad, concupiscencia, carne, los miembros, eso es la ley del pecado. Y cuando usted oiga justicia, fe, amor, espíritu, gracia, promesa, verdad, esa es la ley de los 10 mandamientos. Muchísimas gracias por soportarme por 2 horas. Espero que haya aprendido. No se pierda el próximo viernes
la continuidad de esta serie, la maldición de la ley. Entendamos al apóstol Pablo en su contexto. Si usted es evangélico y se sintió ofendido, esa no fue la intención, pero es un buen medidor de que hay un espíritu en usted que no es correcto. Y si usted era de los que ponía todo en el mismo saco de la ley, espero que haya aprendido hoy. Si usted ya dijo que el Shabbat es maldición, porque usted lo puso junto con las leyes del templo, pídele perdón a Dios y arrepiéntase. No vaya a ser que eso le sea contado como falta en el último día y sea llamado pequeño en el reino de los cielos, si es que alcanza salvación. El grupo Les Lejá nos vemos el sábado a las 8 para estudiar Torah, como siempre hacemos. El Eterno nos bendiga en el Mashiach Yeshua. Si alguno me ha estado viendo y ha estado enfermo, ha estado triste, si hay alguien que está esperando bendición del Señor, le pido al Eterno en Yahshua Mashiach que su alma sea restaurada en este Shabbat, sea transformada, se acerque a Él, que usted aprenda a amar a Dios, que usted aprenda humildad, que usted estudie para que conozca el carácter, la identidad de Dios, para que usted tenga parte en el mundo por venir, y que durante este Shabbat, si usted ha decidido acercarse al Eterno, no tenemos mandamiento de no hacer y no salir y no caminar y no. Pero el tiempo que usted le dedique, ya sean 15 minutos o 10, si tiene que trabajar, tiene que trabajar. Si hay que ayudar a alguien, visitar a un enfermo, hay que hacerlo. Pero si usted tiene el tiempo y tiene que decidir entre el ocio y el Señor, decídase por el Señor. Y que en este Shabbat le pido al Eterno, al Kadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, el creador del universo, en Yahshua HaMashiach, que pagó con su sangre por nosotros, sea usted sano, bendecido, restaurado, los matrimonios se unan, la paz y el espíritu del Shabbat, que es el espíritu del Mashiach, que es Señor del Shabbat, venga sobre usted en estas 24 horas y sea usted bendecido, prosperado, se abran puertas y el próximo ciclo de semana sea usted abundante, sano, esté gozoso y lleno del poder de Dios. El Eterno bendiga las iglesias evangélicas con sabiduría, bendiga los institutos bíblicos con conocimiento de Dios para que no engañen a más nadie. El Eterno ponga un corazón nuevo para que enseñen la verdad y el Eterno nos lleve a su conocimiento y a su verdad. En el Mashiach Yeshua seamos todos bendecidos. Amén y amén. Muchísimas gracias y nos vemos el otro viernes. Lech Lechá es una voz hebrea con la que Dios Altísimo llamó a nuestro padre Abraham a comenzar un viaje. No pertenecemos a ninguna organización ni tenemos la intención de crear una nueva religión. Queremos servir al Dios de Israel, al Elohim Altísimo por medio de Yahshua HaMashiach, nuestro Adón. Si quiere acompañarnos en este viaje para conocer qué nos separa de Él, bienvenido. Si no conoce al Señor Jesucristo, arrepiéntase y conviértase para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe a Yahshua HaMashiach, nuestro Adón, quien nos fue anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo retenga hasta que la restauración de todas las cosas. Yo soy José Luis Mazó y esto fue Lech Lechá. Nos vemos en el camino.